Hubo mucha gente que lo pasó mal con la promoción inmobiliaria. Tenía amigos que se suicidaron por quebrar empresas, familias perdieron su hogar por esta burbuja. La promoción inmobiliaria no es un negocio hoy por hoy tan rentable. Vamos a tocar un tema, no puede ser más importante, es la problemática de la vivienda. Accesibilidad de la vivienda, precios de la vivienda, burbuja en el mercado de la vivienda. Y lo vamos a hacer con uno de los inversores inmobiliarios más afamados y reputados de este país, Pau Antó. ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos acostumbrados a viajar a ciudades preciosas como Singapur o como Nueva York y vemos ciudades altas y no nos escandalizamos. Pero estoy seguro que si ahora propusiéramos que si queremos vivir en el centro, construyéramos en altura, mucha gente se escandaliza. En España hay instalado un discurso en una parte del espectro ideológico que es que no hay que construir, sobran viviendas y construir solo es algo que promueven los que quieren dar el pelotazo inmobiliario y forrarse. La ocupación no es un problema significativo. De todas las ocupaciones que hay en España, de todas las denuncias que hay, la gran mayoría son a través de empresas, fondos de inversión, bancos. ¿Por qué crees que no puede ser público? No es la solución porque es un mal uso del dinero público. Cuando tú consigues vivienda pública, esa diciendo tus votantes y yo te soluciono el problema, al menos temporalmente. Lo que conlleva es... Si los sueldos no aumentan al mismo ritmo que los precios, si cada vez el esfuerzo para comprar o para alquilar es mayor, no hay margen para seguir aumentando precios. Yo no soy capaz, como economista, de ver que hay una burbuja. Y a menudo las burbujas llegan cuando nadie se las espera. Y esa lectura lo que provoca es los que construimos vivienda, los que vendemos viviendas, los que alquilamos viviendas, seamos los malos de la película. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este podcast donde hablamos, reflexionamos, dialogamos sobre cuestiones de actualidad y relevantes para nuestras libertades y nuestro bienestar. Y hoy, desde luego, vamos a tocar un tema que no puede ser más importante ahora mismo en la situación económica y social de España, que es la problemática de la vivienda. Vamos a hablar sobre accesibilidad de la vivienda, precios de la vivienda, burbuja en el mercado de la vivienda y también inversión inmobiliaria. Y lo vamos a hacer con uno de los inversores inmobiliarios más afamados y reputados de este país, que es Pau Antó. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer estar aquí contigo. Pau, has gestionado más de 100 millones en inversión inmobiliaria y has invertido en más de 1000 inmuebles. Es decir, que se suele decir que para hablar de inversión hay que tener skin in the game. Tú lo tienes. Sin duda. Pues bienvenido al podcast y empecemos con una de las cuestiones que centra el debate nacional respecto a la vivienda, y es por qué se ha encarecido tanto la vivienda, tanto la compraventa como el alquiler, durante los últimos años. ¿Cuáles son las causas que explican este ascenso de los precios? Es evidente que la oferta, que cada vez han hecho magia para ir complicándolo todavía más, ¿no? En el sentido de que ponen muchas trabas a la hora de conseguir licencias, permisos, tanto de obra nueva como incluso para cambios de uso, un local que pueda convertirse en vivienda, hacen que falte vivienda. ¿Falta vivienda en toda España? No, pero falta vivienda en los puntos que queremos que falte vivienda. O sea, que nos gustaría tener más vivienda, como por ejemplo pueden ser Madrid o Barcelona o ciudades. Y hay opciones en España para comprar viviendas por 25.000 euros habitables, pero probablemente en sitios donde la gente no quiere habitar. Entonces queremos vivir todos en el mismo centro, en el mismo sitio, y eso hace que ahí los precios suban. Han habido también algunas cuestiones que han hecho que los precios se encarezcan, porque cuando uno compra para vivir él, no solo compite con él, compite pues con oficinas que quieren también poner ahí en ese sitio su sede, incluso con alquileres turísticos o con apartamentos turísticos, con cliente internacional que viene a veces con mucho dinero, con lo cual ha hecho algo lógico que ha pasado en muchas ciudades, París, Londres y demás, que ha ido desplazando a la gente hacia las afueras de las ciudades en ese sentido. Eso es una de las cuestiones que siempre los inversores inmobiliarios decimos. Falta oferta y demanda, ¿no? Que estudiábamos en la carrera de economía. Falta ese bien, sube el precio, pues pongamos más de ese bien. Yo tengo una batalla con la idea de que mucha gente no acepta de que las ciudades quizás se tienen que transformar. Estamos acostumbrados a viajar a ciudades preciosas como Singapur o como Nueva York o como Boston, o a ciudades que hay gente que le gustan tipo Dubái, tienen sus cosas buenas y malas, y vemos ciudades altas y no nos escandalizamos. Pero estoy seguro que si ahora propusiéramos que si queremos vivir en el centro, construyéramos en altura, mucha gente se escandaliza. Y quizá la solución es
pisos más pequeños y edificios más altos como una de las soluciones de poder meter en una zona a más gente. Claro, es decir, incrementar la densidad Sin duda. de población, pues utilizando la dimensión vertical, ¿no? Porque Sí. muchas veces se nos dice que no tenemos espacio para construir más, pero se piensa en espacio horizontal, pero espacio vertical, sobre todo en grandes ciudades, pues hay mucho y se demanda mucho. ¿Por qué crees que los políticos se oponen a la explotación de esta dimensión vertical? Es decir, ¿por qué no quieren densificar en mayor medida las ciudades? Considero que romper lo que está establecido siempre cuesta, por un lado, y por qué las cosas están establecidas como están establecidas sería una buena pregunta. Creo que a nivel inmobiliario son por dos cuestiones. Primero, que hace años, en los barrios antiguos, por un tema de cómo se edificaba, no se podía levantar 100 plantas, como ahora se puede, con lo cual, y no estoy diciendo que tengamos que cambiar en la plaza mayor tenga que cambiar, no, estoy diciendo que los barrios antiguos, clásicos se tienen que mantener, pero quizá en las afueras o no tan en las afueras se puede levantar más. Por un lado esto, y por otro lado porque a menudo el tema inmobiliario en los políticos, después de muchos casos de corrupción y demás, hacer este tipo de cambios, es decir, este solar que justo es de esa persona, pues también genera cierta preocupación o cierto malestar cambiar algunas cosas. Podrían ser dos de las causas, pero sin duda, si nos ponemos a rascar, habría más. Claro. Pero no solo se restringe además la edificabilidad vertical, sino en muchos casos también la horizontal, porque Sí. estás diciendo, bueno, la demanda internacional va desplazando a la población autóctona hacia las afueras de las ciudades, pero claro, la desplazan si permiten que se construyan nuevas viviendas en las afueras, pero muchas veces tampoco se permite. Em, ¿Qué drama o qué tragedia tenemos en España en contra de la construcción de vivienda? Porque, a ver, luego si quieres entramos también en la problemática que hay desde el lado de la oferta, de se han encarecido los costes, mano de obra adaptada al sector no hay, pero uno podría decir, oye, me gustaría que se construyera mucho más, pero es que no tenemos los medios para hacerlo. Pero es que en España hay instalado un discurso en una parte del espectro ideológico que es no hay que construir. Sobran viviendas, hay viviendas más que abundantes y construir solo es algo que promueven los que quieren dar el pelotazo inmobiliario y forrarse, pero es del todo innecesario. ¿Qué trauma tenemos en España con la construcción? Creo que el trauma que tenemos es que hubo mucha gente que lo pasó mal con la promoción inmobiliaria, y no estoy hablando solo del promotor. Yo tenía amigos que se suicidaron por quebrar empresas, que es algo de lo que se habla muy poquito. En 2007-2008 Sí, te refieres. sí, sí. Y no solo eso, sino hay familias que también, por el otro lado, perdieron su hogar por esta burbuja, que yo considero que ahora no hay, pero hay gente que considera que hay burbuja. Podemos, si quieres, Sí, luego lo hablar de eso. hablamos. Sí. Entonces, en ese caso, creo que hay cierto trauma de decir que no se nos descontrole esto, ¿no? Porque a veces la avaricia, en ese sentido, de decir, vamos a promover más, vamos a construir más y demás, puede generar ese efecto. La promoción inmobiliaria no es un negocio hoy por hoy tan rentable, porque los costes han subido de construcción, hay cierto margen como en toda actividad, pero sin duda creo que lo que daña al colectivo o a gente que piensa de determinada manera es yo pago la mitad o el 30 o el 40% de mi sueldo a mi casero, o yo pago gran parte de mis ingresos en la persona que me alquila una vivienda o pago la hipoteca y demás. Y eso es lo que hace que mucha gente vea eso de decir, me merezco una casa gratis en algunos extremos o más barata y demás para yo no sufrir tanto por tener que pagar esto. Y esa lectura, que hay personas que hacen, lo que provoca es que los malos seamos los que construimos vivienda, los que vendemos viviendas, los que alquilamos viviendas, seamos los malos de la película. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que ocurre porque estamos cada vez más acostumbrados a que todos nos lo den de manera más rápida y más fácil. Así que hay un tema de mentalidad siendo muy importante por ahí. Quienes se oponen a construir más suelen decir que, como mencionaba antes, que en España sobran viviendas y que hay mucha vivienda vacía y que la cuestión, por tanto, es obligar a los propietarios que tienen las viviendas vacías a sacarlas al mercado del alquiler o a venderlas. ¿Realmente hay tanta vivienda vacía allí donde se la necesita? Y, por otro lado, aunque haya poca, que supongo que es lo que me dirás, pero aunque haya poca, ¿por qué esa poca en Madrid, Barcelona, que algo hay, por qué no sale al mercado? Hay poca en los sitios donde nos gustaría que hubiese más, y no sale al mercado porque no hay incentivos claros para que salga al mercado. Si tú tienes un inquilino y sabes que te puede dejar en
ciertos desperfectos de la vivienda o puede no pagarte, aunque puedas contratar un seguro de impago, cosa que yo siempre en YouTube, en mi canal de YouTube recomiendo seguro de impago si vas a alquilar. Y no lo recomendaba hace 2 o 3 años. O sea, así es una protección que ahora tenemos que tener. Entonces, sin duda, hace que haya gente que diga, mira, pues por lo que me van a pagar, por el riesgo, ¿no? Al final un inversor busca esa asimetría cuando gana, que gane más que cuando pierda. Y si esa asimetría va cambiando, dice, quizá no me interesa tanto el alquilar una propiedad y puede jugar a otro juego, al juego de tengo un activo que está bien ubicado, que está bien valorado, que yo puedo tener su uso y disfrute puntualmente y que ese activo luego lo pueda revender si ese activo pues, se va revalorizando con el tiempo y se juega a otro juego, por decirlo de alguna manera. Claro, lo que pasa que yo entiendo en parte la lógica de tener un activo bien ubicado y que se revalorice y poderle dar un uso ocasional, pero claro, ese tipo de activos también sería muy aprovechable como piso turístico, ¿no? Porque la idea del piso turístico justamente es esa. Tengo una vivienda que no la puedo alquilar a largo plazo porque la quiero utilizar, aunque sea una vez al mes, pero mientras no la estoy utilizando la rentabilizo alquilándosela a turistas o alquiler de temporada, ¿no? La alquilo un mes, 2 meses, en situaciones pues, de corta duración. ¿Por qué esto no se hace? ¿Por una cuestión meramente regulatoria de no queremos pisos turísticos si los restringimos? El alquiler de temporada aún no se han metido mucho con él, pero sí que lo están amenazando. Van a ir a por eso. Entonces, ¿qué lleva a la gente a no querer explotar esa rentabilidad que están perdiendo, ¿no? A no sacando temporalmente los pisos al mercado? Una regulación que muchas veces es restrictiva y hay gente que teme decir, si lo alquilo, si no tengo licencia para alquilarlo, las licencias cada vez son más complejas, problemas con los vecinos, son cosas que a la gente le frenan en el sentido de decir, no pongo eso en alquiler. Cuando un inversor inmobiliario siempre va a buscar la mejor opción para su dinero. Y si yo puedo alquilar a una persona una vivienda por 1.000 euros al mes o la puedo alquilar por habitaciones por 1.500 o la puedo alquilar turístico a menudo por 2.500, lo lógico es que alguien que quiera dedicar cierto tiempo a la gestión, porque implica un poquito más de gestión, y que también quiera dedicar cierto, quizá conocimientos a cómo funciona eso, porque es un poquito más complejo, diga, oye, me conviene ganar el doble o ingresar como mínimo el doble y demás, porque también hay unos costes asociados a ello. Así que, para mí, me gustaría que el mercado estuviese más liberalizado y que cada uno con su propiedad privada pudiera hacer lo que quisiera, que es el mundo en el que me gustaría que todos vivamos, pero sí que es cierto que van limitando. Y la limitación propia, cuando se limita mucho, te das cuenta que la oferta va desapareciendo, hasta el punto que personas sin ingresos o con pocos ingresos o pocos recursos, es totalmente imposible alquilar algo medianamente digno, incluso una habitación digna en una gran capital. ¿Y esto lo atribuyes a la dinámica que ha seguido el mercado de, bueno, pues no se construye y la demanda va en aumento y por tanto cada vez queda menos vivienda disponible? ¿O crees que la ley de la vivienda que aprobó el Partido Socialista, Podemos, Sumar, Esquerra, Bildu, ha tenido un papel también determinante a la hora de dañar ese mercado del alquiler residencial a largo plazo? La ley de la vivienda, yo recuerdo cuando salió estaba con mi familia, con mis padres y con mi hermano en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y nos quedamos choqueados en plan, no puede ser que en España salga una ley como la ley de la vivienda. Sin embargo, no ha sido para tanto, es decir, los efectos, si se hubiese implementado la ley de vivienda que hay en Cataluña en toda España, estaríamos muy jodidos. Por suerte, las limitaciones no han tenido lugar en todas partes y hay sitios que se han visto como una oportunidad. Nosotros en nuestra empresa, Mones Capital, hemos migrado inversiones que teníamos en Cataluña a otras partes de España porque no somos tontos y donde vemos una oportunidad vamos hacia allá, ¿no? Pero creo que es una declaración de intenciones y espero que más pronto que tarde se rectifique y se vea la inversión inmobiliaria como una persona, como ese panadero que provee pan a su comunidad y no como una persona que está buscando el pelotazo, buscando dinero fácil o dinero rápido, porque hay que invertir mucho dinero para comprar casas, para poder alquilar, para construir, y no todo el mundo está dispuesto a y se rentabiliza a muy largo plazo, claro, sí. no a corto. Has hablado de la aplicación plena de la ley de la vivienda en el caso de Cataluña y algunos venden el caso catalán como un éxito porque es verdad que primero se moderó el ritmo de incremento y luego, según algunas mediciones, incluso han bajado algo
los precios de los alquileres. ¿Por qué consideras que la ley ha tenido efectos tan negativos si aparentemente ha controlado los precios de los alquileres? Porque hace muy, muy, muy complicado poder alquilar una vivienda, por ejemplo, en Barcelona. Yo no hay semana que no reciba varios mensajes, varios WhatsApps de amigos, de conocidos diciéndome: oye, si conoces a alguien que alquila un piso, he ido a un montón de inmobiliarias, no me hacen ni caso. Hay incluso subastas de pisos de alquiler, es decir, saco este piso a este precio y sube el precio, ¿no? No tiene. Lo que pasa es que sea una subasta en negro, Sí, entiendo, sí, ¿no? sí, Porque obviamente sí. para burlar la O sea, ley. te piden como una entrada, por decirlo así, Ya. en efectivo. Es decir, Ya. como cosas que Un pago lateral, ¿no? pago lateral, Sí. y muchas veces enfocado como una comisión, Sí. que tampoco está permitido por Ya. la ley, que la comisión la tenía que pagar directamente el propietario, Ujú. y te piden esas cosas y es imposible para mucha gente alquilarlo. Y te piden estas cosas porque el mercado, oferta y demanda, están técnicamente por encima, lo que está limitado a un precio, pues ya sabes. Es decir, que se ha hundido la oferta. La oferta de vivienda en alquiler en Cataluña, sobre todo en grandes ciudades de Cataluña, se ha hundido, lo cual genera una sensación de falsa accesibilidad o disponibilidad, ¿no? Me dicen que puedo alquilar a un determinado precio, pero a ese precio no hay. No existe porque no hay producto a ese precio. Claro. También mencionabas antes, cuando hemos hablado de las viviendas vacías, que, digamos, hay un perfil inversor profesional que busca rentabilizar hasta el último euro y un inversor o un tenedor de vivienda más amateur que dice, bueno, pues por lo que voy a sacar y los quebraderos de cabeza, pues la dejo vacía, que se vaya revalorizando, pero no la saco en alquiler, que es muy complicado y la regulación aún lo dificulta más. Esto en parte choca con el. Es lo mínimo. Ese perfil que no quiere sacar rentabilidad es un perfil quizá muy patrimonialista, muy largoplacista, de gente con mucho dinero. Lo normal es que busques maximizar y rentabilizar tu dinero. Claro, pero lo que quería decir es, si ese perfil existe, aunque sea minoritario, eso choca un poco con la explicación mayoritaria que tenemos de los problemas de la vivienda vienen por el inversor profesional que intenta rascar hasta el último euro. Justamente el inversor profesional, como quiere rascar hasta el último euro, sacará siempre que puede la vivienda en alquiler para no dejar un solo día sin rentabilizar eso. En cambio, el ahorrador que a lo mejor ha heredado una vivienda y la tiene que reformar o que no sabe muy bien cómo gestionarla y todo el rollo regulatorio, a lo mejor ese sí que se queda, pues no la alquilo o la alquilaré el año que viene o en 2 años porque no tiene esa mentalidad tanto de exprimir hasta el último euro. Entonces, ¿consideras que el mercado del alquiler español ahora es complicado con esta regulación, pero todavía requiere de un grado de profesionalización mucho mayor del que hay, que ya ha mejorado mucho durante la última década, pero ¿crees que todavía hay como mucho propietario amateur que no está tan metido en el sector como para, bueno, pues bajar los costes de gestión, poder de esa manera bajar el alquiler, sacar más vivienda en oferta, etcétera? Cada vez, por suerte, menos. Creo que nuestros canales favorecen a que la gente aprenda sobre estas cosas. Cada vez menos, pero sí que es cierto que estamos muy lejos de tener un parque de vivienda privado mucho más profesionalizado. Y estamos cerca porque igual que hay socimis muy grandes, enfocadas, por ejemplo, en lo que sería la parte comercial, la parte industrial o incluso hotelera, ¿quién se va a atrever a meterse? Yo tengo amigos que tienen socimis residenciales de viviendas, pero ¿quién se atreve a meterse en esto si saben que les pueden hacer de todo literalmente con la ley de vivienda, ¿no? Entonces, no tenemos ese perfil súper profesional. Sí que es cierto que hay mucha gente, pequeño o mediano ahorrador, que tiene viviendas y lo hace lo mejor que sabe y con mucho éxito y con muy buen criterio, con financiación, con límites claros, con los contratos bien establecidos, con seguros de impago. Y eso, de algún modo, lo que hace es que puedan poner viviendas en el mercado. Iremos mejorando en esa línea, pero creo que no hace falta tanto profesionalizar para optimizar costes, sino hace falta claramente vivienda. Otro de los problemas que se suelen atribuir al mercado de la vivienda, como un miedo que limita el número de viviendas que salen en alquiler, es el problema de la ocupación. ¿Cuán grave crees que es este problema? Que existe, está claro. Ahora, ¿es un problema determinante a la hora de frenar la oferta de vivienda? La ocupación no es un problema significativo. Si lo miramos en términos estadísticos, de todas las ocupaciones que hay en España, la mitad de denuncias de ocupaciones, la mitad son en Cataluña
Y de todas las denuncias que hay, la gran mayoría son a través de, presentan las denuncias empresas, fondos de inversión, bancos, con lo cual no debería preocuparse el pequeño ahorrador que compra un piso si lo tiene 3 semanas vacío antes de que el inquilino entre o 3 meses antes de que lo revenda. No debería preocuparse. ¿Significa que no debería ocuparse para protegerlo? Por supuesto que no. Igual que en un alquiler hay que tener un seguro de impago, hoy en día en España. Igual, pues en una vivienda que esté vacía potencialmente durante el tiempo, hay que tener una alarma en esa vivienda, hay que avisar a los vecinos que está vacía para que le echen un vistazo, hay que tener ciertas precauciones, visitarla de vez en cuando. O sea, hay ciertas cosas que hay que hacer, pero no desde la preocupación. Y es una pena que hay gente que podría invertir en vivienda y en pequeña parte se solventaría una parte del problema de la vivienda y no lo hace por ese miedo atroz a veces de ¡guau! Es que me van a ocupar la vivienda, como si haya gente que esté esperando que salga de su notaría para ocupar. Y eso no ocurre. Como dato, a mí mucha gente me ve como un inversor muy grande en España, pero yo conozco inversores muy grandes en España. Yo he comprado más de 1.000 propiedades y llevo invirtiendo desde el año 2012. Así que si hacemos los cálculos, no compro tantas propiedades cada año. A mí nunca me han ocupado una propiedad. Toco madera. Sí, esperemos. Nunca. Sí que me han intentado, sí que han entrado en propiedades mías, sí que han venido la policía, los Mossos de Escuadra y hemos sabido gestionarlo y han podido salir esas personas, pero nos habrán ocupado decenas de veces propiedades, pero al final hemos mantenido la posesión, la posibilidad de estar ahí. Con lo cual, incluso nosotros que nos hemos dedicado a comprar, muchas veces a revender esos activos y hemos estado tiempo sin estar en el activo en sí, excepto cuando se hace la reforma, nunca nos han terminado ocupando una vivienda. Es poco probable que eso ocurra. Evidentemente, cuando tienes una cartera grande de inversiones, si ocurriese, es algo poco relevante, pero si justo al que le ocurre eso, que compra una vivienda, le ocupan, pues es un problema muy importante. Entonces, precaución de todo. Has dicho que la mitad de las ocupaciones son en Cataluña. ¿Por qué motivo? Porque la legislación, la facilidad, la mala interpretación a veces de la ley o las dudas y los miedos incluso de los buenos funcionarios que deberían velar por la seguridad no solo de las personas, sino de la propiedad de las personas, pues a veces no se cumple. Nosotros cuando hemos tenido intentos de ocupación, o sea, nos han ocupado temporalmente y ya nos han desocupado, tenemos un protocolo de desocupación en la empresa y hemos tenido que personarnos también con el abogado, con Lorenzo, de la empresa, para que vaya allí, no solo con una persona responsable, y diga, mira, por esto y tal, tenéis que... O sea, como convencer a la seguridad estatal, a la seguridad pública, en este caso los Mossos de Escuadra, en algunos casos, de que esas personas tenían que salir de esa vivienda y al final se ha conseguido. Pero no ha sido sencillo en algunos casos, que se ha tardado más, y sorprende que en un país como España tengas que negociar con la policía para respaldar o proteger tu propiedad privada por la que has pagado no solo al vendedor, sino un montón de impuestos por el camino. Sí, luego hablaremos también de la fiscalidad. Dices que la ocupación clásica, ¿no? Tener una casa vacía y que te entre alguien, bueno, por la fuerza o en algún momento de despiste y se quiera aposentar en ella, no es algo que deba en general preocupar muchísimo al inversor, sí que hay que tenerlo en cuenta, pero desde luego no es el evento más probable que le pueda suceder. Pero, ¿qué ocurre con esa nueva modalidad, entre muchas comillas, de ocupación, que es el inquilino al que le has alquilado la vivienda y te deja de pagar y luego no se quiere ir y se queda durante un periodo de tiempo indefinido sin pagarte? Ahí sugieres un seguro contra el riesgo de impago, pero ¿eso cuán frecuente es? ¿Es algo que de verdad sucede o puede suceder con una cierta probabilidad? Mira, nosotros en Monex Capital, para darte datos nuestros de nuestra empresa, que no tienen que ser los datos del mercado porque es muy complicado medir esto, en Monex Capital lo que hacemos es, para los clientes, les buscamos propiedades, negociamos, hacemos una llave de mano, nos encargamos de todo. El cliente compra la propiedad a su nombre, con hipoteca, sin hipoteca, como quiera, y nosotros le hemos buscado la propiedad, hemos negociado el precio, la acompañamos a la notaría, hacemos la reforma, la alquilamos, todo. Buscamos propiedades que no son las más rentables del mercado, no queremos entrar ahí, porque más rentabilidad, más riesgo. Aunque a veces se anuncian, esto te hará un 10%. No, esas propiedades del 10% no nos interesan porque ahí es donde vienen los problemas. Buscamos propiedades que pueden dar un 6, un 7, un 8% para alquiler a largo plazo y quizá un puntito más cuando se alquila por habitaciones.
en ese tipo de propiedades que nosotros preseleccionamos para nuestros clientes, en todos estos años que llevamos, hemos tenido solo un problema de impago. Estamos hablando de centenares, no miles, pero sí centenares de propiedades que han comprado nuestros clientes. Curiosamente, el problema que hemos tenido en Elche ha sido de un amigo mío y además es un tema que recordamos mucho y estamos peleando con el seguro de impago que va pagando, y es el seguro de impago quien se encarga no solo de pagarte, sino de encargarse de sacar a esa persona de esa vivienda con un proceso judicial, y estamos ahí peleándolo. Pero veo solo ese problema en unas 200 largas operaciones que hemos hecho. Antes has mencionado que se van a meter en la regulación del alquiler de temporada y también has hablado en varias ocasiones de la modalidad de alquiler por habitaciones como algo más rentable que alquilar todo el inmueble. Esto es una parte, una laguna, ¿no?, que queda en la ley de la vivienda y quienes la promovieron ya están diciendo que también hay que meterse ahí. Primero, ¿cuál es la diferencia de rentabilidad que pueda haber entre alquiler por habitaciones y alquiler de la vivienda en general? Entiendo que también los costes de gestión son mayores. Y segundo, ¿ves como una amenaza cierta que eso se termine regulando? Y si se regula, ¿qué pasará? Vale, voy a intentar contestar a todo. En primer lugar, si no me repreguntas. En primer lugar, el tema de... Yo creo que no es un problema el mercado de la vivienda vacacional. A nivel general no es un problema. Sí que es cierto que en algunas zonas hay mucha vivienda vacacional. Sobre la rentabilidad. La rentabilidad que se puede sacar es, en algunos casos, en vivienda vacacional, peor que la rentabilidad a largo plazo. Porque la gente asume, no, si la alquilas a 100 euros al mes, sí. Pero si tú tienes una vivienda en un pueblo de Burgos que alquilarás el fin de semana, probablemente un día o 2 días por semana, en el mejor de los casos, y quizá alquilas un fin de semana al mes, es mejor que alquilar esa vivienda a 450 euros a alguien que la alquiles un sábado, un viernes y un sábado, y alquiles 3 días con los gastos operativos, limpiezas y demás que conlleva, ¿no? Es decir, que no en todas partes la vivienda turística es un chollo. ¿Dónde es para mí el gran chollo la vivienda turística? A nivel de ingresos en las grandes capitales, que hay mucho viviendo, pero a nivel de rentabilidad, donde solo es un chollo la vivienda turística, es en Canarias. Porque los precios han subido mucho, pero todavía son bajos, y la rentabilidad es constante. Rentabilidades, o sea, ocupaciones turísticas, el peor mes es en mayo, en Canarias, que en muchos apartamentos turísticos, y nosotros hemos tenido en Lanzarote una empresa que ha gestionado eso, 18, 20 días al mes el peor mes, y meses de 26, 27, 28 días al mes. Es una locura lo que ocurre en Canarias. ¿Esto ocurre en Madrid o puede ocurrir en Madrid? Quizá en verano no, pero puede ocurrir en Madrid. Sin embargo, el precio de una vivienda en Madrid es muy superior que en Lanzarote. ¿Y se cobra más el alquiler en Madrid? Sí, pero no tanto más. Con lo cual, si hablamos de rentabilidad, Canarias para mí sería el paraíso del alquiler turístico por su buen clima, por su zona fantástica, y es un sitio que además apetece mucho ir todo el año. Cuando hace viento no tanto, pero aparte de eso, apetece mucho estar por ahí. Entonces, a nivel de rentabilidad, hay que ver números. Y siempre un inversor inmobiliario buscará cuál es el mejor uso de su dinero. Invierto en ese activo y ¿qué me puede dar? No tiene ningún sentido que yo compre un local comercial en la calle Serrano número 12 y diga, pues me gusta, voy a hacerle una vivienda. No, porque ese local tendrá mejor uso como comercial. Entonces tenemos que ver siempre cómo podemos exprimir, sacar la máxima rentabilidad en qué modelo de negocio dentro de lo que la ley nos permite. Contestándolo a la ley. ¿Por qué considero...? Y el alquiler por habitaciones. Alquiler por habitaciones. Alquiler por habitaciones es claramente más rentable en casi todas partes que haya demanda de habitaciones. Porque cuando partimos algo y lo vendemos, siempre se encarece el precio. Es decir, si un mayorista te vende un camión de naranjas, te cobra un precio. Si te vende el frutero de la esquina una naranja, te cobra otro precio. Con lo cual, por un tema de venta, siempre será, digamos, más caro. Siempre. Entonces, hay gente que asume o quiere o busca ese plus de rentabilidad. Yo, que acompaño a muchos inversores a tomar decisiones, siempre lo digo, no es para todo el mundo. Hay muchas personas que les digo, no alquiles por habitaciones, porque te meterás en jaleos, el tipo de inquilino no es lo mismo. Dices, tengo un piso de 4 habitaciones, ¿vale? Pero quizá un piso de 4 habitaciones bonito, te lo alquila una familia, donde los dos trabajan, con los ingresos fijos, pero un piso, el mismo piso de 4 habitaciones por habitaciones, te lo alquila un perfil muy diferente.
más inquilinos, más riesgo, más probabilidad de impagos, aunque es más fácil echar ahí los inquilinos porque vas con un contrato civil. Más problemas con los vecinos. Con los vecinos. Y entonces, ¿la regulación cómo crees que entrará en estos campos? Regulación. En el campo turístico considero que no va a... O sea, creo que será una regulación estética que evidentemente afectará cuando la hagan, porque ya lo harán para que afecte de algún modo y tendremos que volver a sentarnos y hablar cómo ha afectado eso. Pero, sin embargo, en el campo del turístico creo que no es el gran problema. No hay tantas viviendas turísticas como para que eso cambie. Sí que es cierto que en el campo del alquiler por habitaciones, una regulación dañaría la rentabilidad de muchos inversores que han comprado, error, pensando en qué rentabilidad me dará este piso para sacar por habitaciones. Yo siempre digo a mis clientes, tú piensa, ¿qué rentabilidad te va a dar este piso si lo alquilas a largo plazo? Que luego lo alquilas turístico o por habitaciones es un plus que en parte no es solo por el dinero que tú buenamente pones, sino también por el tiempo y la gestión que dedicas a gestionar ese activo. Porque aquí podríamos diferenciar lo que es inversión activa de la que es inversión pasiva. Comprar un piso y alquilarlo típicamente es una inversión pasiva. Comprar un piso y alquilarlo turísticamente, si tú lo haces todo, no es jornada completa, pero ya requiere un poquito de tiempo, un poquito de gestión. Por eso se subcontrata muchas veces la Por eso se subcontrata y eso tiene unos costes que también hay que imputarlos en cuanto a rentabilidad. Así que a nivel regulatorio y a nivel de gestión, creo que va a ir por ahí, porque es muy bonito ese titular de vamos contra los turistas que nos molestan, que nos expulsan en esos barrios, que nos echan a las afueras y demás. Y ahí seguro que va a haber algún tipo de regulación, limitación y demás, aunque algunas ciudades ya han tomado medidas, pero de manera puntual, pero una política estatal por ahí creo que va a haberlas. Y es una pena, porque España es un país turístico, que vive el turismo, que tendríamos que dar gracias de que la gente siga queriendo venir a España. España tiene cosas muy buenas, pero te vas a otras partes y cada vez que el mundo es más pequeño porque estamos más conectados y puede que haya países que están emergiendo y que están creciendo, que hace 10 años nadie en su sano juicio se planteaba irse a Croacia de vacaciones. Hay gente que se va a Croacia. Sí. Y incluso hace 15 había una guerra por los Balcanes. Es decir, y ahora tenemos más competencia en ese sentido, con lo cual deberíamos poner facilidades al turista. De hecho, ha habido grandes eventos hay grandes eventos que se hacen, por ejemplo, en Madrid, que es lo que más directamente conozco, y ya empieza a haber cuellos de botella de asistencia a esos eventos precisamente por el alojamiento. Porque incrementa el coste. Claro, si la oferta de plazas hoteleras, digámoslo así, no crece y la demanda para acudir a eventos, por ejemplo, si lo hace, pues el precio se va disparando. Y claro, llega a un punto que dices, pues yo acudiría al evento, pero es que el coste de la habitación es desproporcionado y más que lo va a ser si no se abren nuevos hoteles o no se abre nueva vivienda turística que compita con los hoteles, ¿no? Otra cuestión que se suele mencionar para el caso para la solución al problema de la vivienda es poner en el mercado más vivienda pública, más vivienda estatal. Antes ha habido un momento que has dicho, si tuviéramos un parque privado de vivienda mayor, como remarcando que debería ser, o que te estabas refiriendo en todo caso a un parque privado. Tiene que ser privado. No puede ser público. ¿Por qué crees que no puede ser público? He tenido algunos debates en La Sexta y intensos sobre eso, pero con gente que opina que la vivienda pública sería la solución. Pero no es la solución porque es un mal uso del dinero público. Porque cuando tú consigues vivienda pública, estás diciendo a tus votantes, yo te soluciono el problema. Al menos temporalmente. Sobre todo si no digamos regalas, pero la das a un precio de coste, incluso subvencionado, estás dando la posibilidad a alguien de comprar una vivienda o alquilarla a un precio por debajo del precio de mercado. Eso suena muy bonito, pero luego imaginemos que alquilas esa propiedad que es del Estado. El Estado, al final, el Estado, los gobiernos, quieren votos. Con lo cual, ¿qué pasa si yo no pago? ¿Me van a echar? No te echan. Entonces, una cartera privada versus una cartera pública, lo que conlleva es mucha más morosidad en la cartera pública. Algunos pensarán, y pueden estar en lo cierto como economistas que somos, haciendo estimaciones y decían, claro, porque como la gente con menos recursos irá a lo público, habrá más morosidad. Pero hay una parte de jeta que es muy constante en España y tenemos que entender en qué país vivimos, que hará que esos destino público o esos ingresos públicos como que digan, bueno, pues no pago, no pasa nada, no me van a echar. Y esa permisividad que se sobreentiende o se entiende hace que esas viviendas, uno, habrá más impagos y dos, el mantenimiento de esas viviendas sea peor. Entonces,
A mí me encantaría el modelo de decir hay vivienda pública, todo, una necesidad para todos, pero creo que no es factible. ¿Qué podría hacer el Estado para simplificar alguna otra medida, ¿no? Para decir, oye, en lugar de conseguir vivienda pública, ¿qué podemos hacer? Pues fíjate, el último terreno que he comprado para construir una casa unifamiliar, que muchos me dirán, claro, unifamiliar, eso es para ricos, pues ese último terreno ha costado 860.000 euros el terreno. Uh-huh. El IVA de ese terreno es un 21% de IVA. Que luego, como somos empresa promotora, lo compensaremos con las ventas y demás, pero sí. a pagarle. En ciertos momentos puedes hacer inversión del sujeto pasivo, pero no me meto hoy en fiscalidad y demás, pero sí que es cierto que ahí hay un IVA. La obra con la constructora, vamos a estar pagando también un IVA. Uh-huh. Hay licencias, hay permisos, tanto si haces una unifamiliar como si haces un bloque de plurifamiliar, un edificio. Todos estos impuestos, que no son pocos, quizás se podrían, uno, que las licencias sean más rápidas y dos, simplificar, aminorar los impuestos. Para que el promotor gane más dinero, bueno, no, porque un promotor, es decir, tenemos que entender que el mercado compite. Y es cierto que en este momento el vendedor, nosotros cuando vendemos casas, quizás tenemos un poquito más de sartén por el mango porque faltan casas. Pero si hiciéramos que no falten tantas casas, el mercado se autorregularía de manera natural. Entonces, si yo me cuesta menos construir una casa, puedo venderla más barata. ¿Querré venderla más barata? No. Yo como capitalista malvado querré venderla lo más caro posible. Pero si el de al lado querrá venderla antes que yo y ganar dinero, dirá, pues le bajo un poquito más la casa que Pau. Entonces yo diré, pues yo también. Y entraremos en la guerra buena de competencia entre oferta y demanda, porque habremos aminorado esos costes. De hecho, antes has comentado que empezaste a invertir en 2012. Uh-huh. Entiendo que esa época fue una época donde el desnivel de poder estaba hacia el otro lado total. Totalmente. Era una época muy buena para comprar y ayer estaba aquí en el Palacio de Hielo en una formación con los clientes de Inversor Pro y de negociación precisamente, y mucha gente decía, Pau, ahora mismo no hay oportunidades en 2025 y demás. Y yo les dije con la mano en el corazón, no cambiaría 2025 por 2012. A veces nos parece que cualquier tiempo pasado fue mejor y es cierto que en ese momento se compraban cosas a precios que hoy ni en los mejores sueños podríamos llegar a comprar, pero convencer a alguien para comprar algo era imposible. Yo, de hecho, quería invertir en inmuebles, no tenía dinero, yo empecé con menos de 20.000 euros ahorrados y tuve que convencer a unos inversores extranjeros, a unos judíos, para que financiaran los proyectos, para que compraran edificios, reformarlos, venderlos, y yo me llevaba un beneficio sobre eso. O sea, que yo no cambiaría, no volvería al 2012, a pesar de los precios, porque ahora el mercado quizá es más sano, hay más conocimiento, hay mucha más formación, hay oportunidades ante todo esto para quien sabe buscar, quien busca, quien pelea, quien insiste. Yo no lo cambiaría para nada ese momento. Y ese momento era difícil, era muy difícil el tener a alguien que comprara cuando todo el mundo estaba corto, como se dice, y en plan, no quiero saber nada de inmuebles en España. Acabamos de hablar, hablamos de 2012, del pinchazo de la burbuja, y hay mucha gente que empieza a trazar un paralelismo entre pues, la primera década de los 2000 y el posterior pinchazo con la situación actual. Los precios han subido mucho, como subieron entonces. Todo el mundo quiere comprar y no quedarse fuera y ser el último en comprar porque comprará más caro. Incluso hay algunos que hablan de que, que los anuncios que duran unas pocas horas y que para poder cerrar el trato tienes que ofrecer incluso un precio más alto que el que está pidiendo el vendedor. Parece como que hay una cierta dinámica de burbuja y que a lo mejor se vuelve a ese periodo al que tú decías que no querrías volver, que es el pinchazo, desmoronamiento del sector y el vía crucis del sector. ¿Tú crees que hoy estamos en una situación parecida a la de la burbuja de principios del siglo XXI? Yo no soy capaz, como economista, de ver que haya una burbuja. Y a menudo las burbujas llegan cuando nadie se las espera. Yo no soy capaz de ver que estamos ante una burbuja. Y fíjate una cosa. Hace años que compramos pisos para alquilar y la rentabilidad del activo de alquiler se ha mantenido bastante constante. No en todas las zonas, porque hay zonas que sí que se han encarecido, pero si tú querías vamos a llamarlo en 2015, comprar un piso que te diese un 7% de rentabilidad, tú lo encontrabas. Si tú quieres hoy, 10 años más tarde, en 2025,
comprar un piso que tenga un 7% de rentabilidad, también lo encuentras. Entonces, ¿será en el mismo barrio? Probablemente no, porque hay barrios que por la falta de oferta se han encarecido y ya no dan tan bien esos números, pero en otras zonas se puede invertir en inmuebles en España con la misma rentabilidad. Quizá en inmuebles con menos calidad o no tan premium ahora mismo. Entonces, podemos seguir invirtiendo en inmuebles con la misma rentabilidad. Esa proporción, ¿no? Que sería como un PER en bolsa, esa proporción se ha mantenido. Por eso no creo que haya esa desproporción de decir hay una burbuja. Sí que es cierto que es más difícil comprar vivienda. Y a ojos de la gente la vivienda me cuesta más, con lo cual la vivienda está cara. Y aquí nos tenemos que preguntar si los sueldos, cómo podemos, no si van a aumentar de manera fantástica porque el empresario malvado va a subir los precios, sino cómo podemos hacer para ser un país más productivo, que los sueldos suban y que nos podamos permitir la vivienda. O cómo ponemos más viviendas en el mercado para que el precio de la vivienda se ajuste a las necesidades y a las posibilidades de cada uno. Que si subiéramos sueldos siendo más productivos, pero hay las mismas viviendas, pues aún subirían más los precios, ¿no? Pero volviendo al tema de los sueldos, ¿no? Sueldos y burbuja o no burbuja. Tú señalas que no hay una burbuja porque la rentabilidad de la vivienda más o menos se ha mantenido, cosa que no sucedió en la primera década del siglo XXI, ¿no? Hubo un desplome muy fuerte de la rentabilidad por alquiler. Básicamente los precios subieron mucho, pero los alquileres no mantuvieron el ritmo. Pero claro, ¿qué perspectiva tienes sobre la evolución de los precios? Porque si los sueldos no aumentan al mismo ritmo que los precios, si cada vez el esfuerzo para comprar o para alquilar una vivienda es mayor, ya no es el 30, es el 40, el 45 o el 50, claro, no hay margen para seguir aumentando precios. Entonces, aunque no haya un desplome de precios, como pudo haber del 30, del 40 o del 50% en términos reales en la anterior crisis, a lo mejor sí llegamos a un estancamiento de precios, pero de momento tampoco se ve en el horizonte. O sea, no está pasando. No es que digas, oye, ya está habiendo una ralentización muy fuerte de precios y esto va a converger a un crecimiento nulo. De momento el mercado se mantiene más o menos vigoroso y ese estancamiento o incluso ese retroceso ligero no se lo palpa inmediatamente. No, y cuando hablamos del mercado hablamos de algo muy grande. A mí me preocupó muchísimo esta conversación que hemos tenido que tener hace 2 o 3 años, con la subida, no muy grande, pero de los tipos de interés. Es como, si aparecía, yo escucho crisis inmobiliaria desde 2018. Luego era como de 2019, luego 2020, se hunde el mundo, todavía subían más los precios y escucho esa cantidad mucho tiempo. Y algún día pues, se acertará que llegará una crisis. No sabemos muy bien por qué y ahora yo no soy capaz de decir por qué va a llegar. Pero hace 2 o 3 años pensamos en la empresa, a ver, tenemos una responsabilidad con nosotros y con nuestros inversores. ¿Cómo podemos protegernos de eso? Y el mecanismo que encontramos es entender que el mercado no es uniforme, sino que hay diferente tipo de mercado. Y hay un tipo de cliente que siempre va a estar dispuesto a comprar, mientras España sigue siendo un país seguro, que a veces dudamos si eso se pone en riesgo, que es el cliente internacional. Las últimas promociones grandes de dinero donde hemos invertido, se va a vender todo, se está vendiendo todo y se va a vender todo, casi todo, al cliente de fuera, que viene y paga 1 millón, 1,5 millones por una casa. Ese cliente no rebaja precio, no pide muchas cosas que a veces pedimos y sin duda no suele ir con financiación. Con lo cual nos protegimos hace un tiempo, hacemos vivienda para todo el mundo, digamos, pero moviendo parte de nuestra cartera a ese tipo de perfil. Y yo sugiero a gente que tenga cierto patrimonio que pueda mover ese dinero a ese tipo de inversiones porque creo que afectarán mucho menos. ¿Y ese tipo de cliente qué busca comprando en España? ¿Compra para venirse a residir aquí? ¿Busca como activo de inversión pero luego deja la vivienda vacía? ¿La compra como activo de inversión pero la saca en alquiler? Es decir, supongo que habrá mucha variedad, pero ¿qué tendencias detectas en Las promociones, proyectos que hemos hecho han sido todos para una segunda vivienda, que eventualmente lo puedan alquilar, puede ser, no tenemos ya ese dato porque no sabemos, una vez le vendemos, pero puede que en algún caso lo puedan alquilar o lo puedan usar amigos, conocidos, familia, pero es para ellos, para vivir. Y cuando nos piden alguna personalización, también eso se sabe, ¿no? Cuando buscas algo más turístico, buscas un tipo de acabados. Cuando te dicen, no, preferiría que la lavadora que tenga que pagar un plus fuera de miel, dices, bueno, esto
o sea, turístico, Claro. me imagino. O sea, electrodomésticos, detalles que ves que es para ellos. Que luego podrán eventualmente hacer un uso de una tercera persona así. Y también eso genera mucha polémica y mucha crisis con mucha gente que dice, oye, no puede ser que construyamos casas para que haya gente que las ocupe durante, o sea, que resida en ellas durante de media 14 días al año. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que eso sí que colinda con lo que podríamos llamar vivienda vacía, no una vivienda Sí. vacía de no uso en absoluto, pero es un uso muy ocasional que nos está rentabilizando de otra manera poniéndolo en el mercado, ¿no? Y ahí sí que hay propuestas políticas dirigidas, bueno, ya se acaba de anunciar, ¿no? A compra de vivienda por extranjeros extracomunitarios, de duplicar fiscalmente el precio. Mm, Claro, si hay esta limitación a la compra de extranjeros extracomunitarios, la demanda. No, no es una limitación. Es ya que van a venir los guiris, cobrémoslos el Sí, doble bueno, y gastémonos la pasta en lo que sea. claro. O sea, no es una limitación de te prohíbo comprar. No, es una- no, O no, sería no. una limitación si pusiéramos un cupo, que me parecería Sí. bien poner un cupo. Es decir, vamos a limitar que solo 100 extranjeros puedan comprar casa este año en Ibiza. Ujú. Porque Ibiza es un mercado hipertensionado y la gente tiene problemas serios para poder vivir en Ibiza. Diría, oye, bravo. Pero si lo que decimos es, vamos a cobrar el doble de impuestos Ujú. y luego esos impuestos van a una caja mágica que nadie sabe y no se revierten en vivienda en Claro. Ibiza, entonces no estamos ayudando a la gente de Ibiza o de donde sea Totalmente. eso. Entonces no es una limitación, es al rico le cobramos más para gastar el dinero en lo que queramos. Claro, pero que ahí sí que tendría sentido a lo mejor gastarlo, como dices, en vivienda. No sé si en vivienda pública o en a lo mejor bajar impuestos A lo mejor. al comprador nacional para que pueda comprar de manera más barata, pero bueno. Imagina que yo hago hoy una política, por imaginar Ujú. aquí, Sí. sentados en el sofá, y digo, toda la gente que compre hoy una vivienda con el objetivo de alquilarla y tenga la obligación de alquilarla durante 10 años a largo plazo, sin cosas raras, Ujú. ni alquiler por habitaciones, ni turístico, ni nada, le voy a bonificar el 100% del ITP. Ujú. ¿Cuánta gente en España no estaría dispuesta, en lugar de pagar un 6% en Madrid, un 10% en Valencia o en Cataluña, a hacer eso? A comprar una vivienda, una inversión segura, con unas leyes claras, es decir, voy a comprar vivienda, lo van a alquilar, no me van a limitar los precios ni cosas raras, lo voy a poder alquilar durante 10 años. ¿Qué incumple eso? Pues te van a cobrar el 10% o lo que toque ITP, el 6%, lo que toque, más un recargo. Ok. Hay gente que ha comprado su primera vivienda a los jóvenes con una bonificación por ser joven. ¿Por qué no hacemos una bonificación para que haya inversores particulares que compren su vivienda para alquilar? Ujú. Sería para mí más sensato que ese dinero se revirtiera en vamos a ingresar un poquito menos en ITP, pero vamos a hacer que haya viviendas que obliguemos al comprador. ¿Te beneficias de esto? Pues revierte esa vivienda en un alquiler a la sociedad, por ejemplo. Claro, porque al final hablamos de precios altos y lo son, pero el sector público encarece aún más esos precios, ¿no? Estamos Sí. hablando entre costes fiscales y regulatorios por comprar y tomar posesión de una vivienda que pueden rondar, según la autonomía, entre el 10 y el 15% del precio total. Mm. Claro, ¿eso cuántos años de salario y de ahorro son, no? Es decir, muchas veces los jóvenes preferirían comprar alquilar, pero el limitante que tienen es que no poseen la entrada para la hipoteca. Pero claro, es que esa entrada gran parte se la comen los propios Sí. gastos que impone el Estado a la compraventa. Si el banco te da un 80%, te puede dar un poquito más en algunos casos, 80%, pongámoslo de modo conservador. La transacción va en Madrid un poquito menos, en alguna Sí. comunidad tipo Andalucía un poquito menos, pero a término general sobre un 10%. Algún gasto de notaría, registros, si hay hipoteca y demás, en constitución de la hipoteca y todo eso. Todo eso hace que tengas unos gastos del 30 y poco por ciento, pongamos. Claro, si evitamos ese 10% de impuestos, estamos aminorando esa carga y esa necesidad de entrada. Ujú. Y si encima el gobierno diese, no digo que viviendas para todos y el 100% o te cubro, pero imagina que digamos, bueno, pues vamos a ese 20% que hay que poner que no lo pone el banco, pues un 10% lo pone el Estado con una línea ICO como se ha hecho en otras cosas. El 80% lo pone el banco, tienes que poner el 10% y no pagas ITP. Muchísima más gente compraría, la gente está deseando comprar vivienda. Pasa que ahí también hace falta que haya más oferta, porque claro, si tú aumentas la demanda y la oferta sigue sin crecer, los precios subirían, subirían todavía más. Volviendo a la demanda extranjera, ¿no? Porque me ha parecido entender que de alguna manera sugerías que el precio de la vivienda todavía tiene recorrido al alza
por esa demanda extranjera, sobre todo, porque ellos no miran precio y si hay que pagar pues 1 millón o 1,5 millones, 2 millones, lo pagan. Pero claro, si les duplican el precio vía impuestos, ahí sí que cabe pensar que se reducirá sustancialmente la demanda. No digo que desaparezca, pero se reducirá sustancialmente. Si eso es así, ¿anticipas un posible congelamiento de los precios de la vivienda? Anticipo si eso fuera un problema real para la gente que tiene dinero y quiere comprar una casa en España, que no sé si lo es para la gente que tiene mucho dinero, pero si lo fuera, anticipo zonas que ahora mismo nos parecen súper premium, que se podrían convertir en zonas que bajaran mucho los precios. Por ejemplo. Muchas veces se habla de zonas premium, de zonas prime, de zonas que nunca van a bajar. El barrio de Salamanca, en Madrid. Si el barrio de Salamanca no tuviese al cliente internacional, latinoamericano muchísimo y demás, que compran todo a precios sin discusión o pagando de más, si ese cliente potencial desapareciera al 100%, ¿quién compraría casa en el barrio de Salamanca? El directivo, el ejecutivo, una casa por 2 millones de euros, un piso de 200 metros. Complejo. Entonces, hay ciertos tipos de mercado que dependen de un cliente. Si nos cargamos de ese cliente, nos cargamos de ese mercado. Y habría gente que pensaría, wow, el barrio de Salamanca está bajando de precio, quizás es un buen momento. Pero quizá tengamos ahí una trampa de valor y pensemos que es un buen momento cuando en realidad, si se seca un mercado y no hay ese tipo de clientes, no hay la posibilidad de revender o de alquilar a ese tipo de personas. De hecho, la rentabilidad por alquiler en el barrio de Salamanca es muy baja. Y es muy baja porque los precios han subido y el alquiler no ha subido a tanto nivel. Yo, si alguien quiere vivir en el barrio de Salamanca, mi consejo es no compres casa en el barrio de Salamanca. Alquila una casa en el barrio de Salamanca y con el dinero que cobres del alquiler, con ese dinero, o sea, alquila una casa y con tu dinero compras cosas, las alquilas y con lo que ganes, pues podrás pagar tu alquiler en el barrio de Salamanca. O sea que sí que cabe la posibilidad de que en ciertas zonas del país al menos, si hay una limitación seria, ya sea vía precio o vía regulatoria, que también podría llegar en algún momento, a la compra extranjera, que sí que haya como un parón o un enfriamiento de en mercados que solo compran ese tipo de perfil. Si, por ejemplo, prohibiésemos en Mallorca que si tienes el pasaporte alemán no puedes comprar. Claro, pero eso no lo van a hacer. No lo van a hacer, pero me imagino. Es que Mallorca se construye para alemanes. Entonces, caería un mercado. Si nos cargamos en barrio de Salamanca que el cliente internacional puede comprar, bajarían los precios. Hemos hablado sobre si hay burbuja o no hay burbuja y cómo de alguna manera aproximarte a este mercado inmobiliario que tiene una dinámica, ha tenido un perfil muy alcista y veremos cuánto tiempo continúa así. Pero metámonos ya más de lleno en la inversión inmobiliaria, ¿no? Tendrás, Pau, si no lo sabéis, no solo es inversor, sino que también enseña a invertir. Y en tus enseñanzas de inversión entiendo que tendrás perfiles de ahorradores y de inversores de todo tipo, desde grandes capitales hasta muy pequeños ahorradores. ¿Cuál sería tu visión general? Luego la adaptaremos a cada caso, pero tu visión general o tu planteamiento general sobre inversión inmobiliaria. ¿Por qué inversión inmobiliaria y no inversión bursátil o inversión en criptoactivos? Muchas veces se dice que como que la inversión inmobiliaria es poco sofisticada o que uno de los grandes dramas que tiene la economía española es que hay mucha inversión inmobiliaria y muy poca inversión en bolsa que capitalice nuevas empresas. ¿Por qué a ti te gusta la inversión inmobiliaria? Bien, para empezar, porque las empresas en España no suelen ser muy rentables, pero se puede comprar en todas partes. Exacto, sí. Entonces, a mí me gusta la inversión inmobiliaria sobre todo porque es predecible. Y creo que a las personas que nos gusta controlar las cosas, el hecho de saber que cuando compras una propiedad, la estás comprando, si hace las cosas bien, ligeramente, a veces cuando tienes la posibilidad, mucho por debajo del precio de mercado, y ahí dices, estoy ganando desde el minuto 1. Si hoy compro una acción de Telefónica, la compro al precio que todo el mundo la ha comprado, y con lo cual tengo que esperar a especular a que eso vaya a mejor. A veces lo hará, a veces no lo hará. O a cobrar un dividendo, que el dividendo, en cierto modo, es sacar dinero a la empresa para repartirlo a sus dueños, con lo cual no es que esté dando una vaca lechera, sino que simplemente vamos sacando dinero de un sitio para darlo a otro, con lo cual lo que tienen que hacer las empresas para poder repartir dividendos es
ganar más y crecer y crecer y crecer, cosa que en empresas españolas a veces no ocurre y en muchas empresas del mundo tampoco, porque estadísticamente las empresas tienen un inicio y un fin. Las viviendas, que yo soy más de viviendas, hablamos de inmuebles, pero Claro. mi sector es más de viviendas, están pensadas para que estén toda la vida ahí. Habrá que renovarlas, habrá gastos, habrá ciertos impuestos que pagar, sin duda, pero a pesar de eso, para mí son rentables. Con lo cual, predecible, la posibilidad de entrar a un precio bueno o mejor que el mercado, me gusta mucho esa posibilidad. Y luego sentirme muy tranquilo sabiendo que ese mercado no cambia drásticamente. Yo, que he tenido y tengo pequeñas participaciones pequeña exposición a la bolsa y algo a las criptomonedas, no me inquieta porque tengo poco en esos activos. Pero si tuviese un porcentaje en la cartera importante, o como hay gente que me recomienda, tú por tu perfil deberías tener diversificado un tercio en cada cosa, o un 20, un 40, no sé qué, me pondría muy nervioso de ver esas bajadas drásticas de precio en algunos activos de manera muy corta. Entonces a mí también me da tranquilidad saber que si algo malo llegase, hay ciertos momentos que puedes vender, que puedes liquidar, aunque la parte negativa es que también vender una posición, vender inmuebles, cuesta también cierto tiempo. Yo estoy muy tranquilo, es cierto que tengo mucho conocimiento sobre el sector y hay gente que lo puede ver como muy arriesgado y por desgracia las noticias que llevan a todo el mundo es invertir en inmuebles es malo, es un especulador, es una mala persona si invertir en inmuebles. Además, si inviertes, los buenos te van a ocupar, los ocupas te van a ocupar y vas a estar puteado un montón de años. Es decir, que no hay ese mensaje, quizá mi canal de YouTube fomenta otro tipo de mensaje al habitual, ¿no? Pero no hay ese mensaje de invierte, haz las cosas bien, con sentido. Yo soy muy a nivel de inversión inmobiliaria, soy muy de toda la inversión inmobiliaria. De hecho, mi cartera llevo muchos años haciéndola y trabajando y yo estoy casi completamente invertido en inmuebles. Llevo muchos años en eso y también divulgando, pues creo que fui pionero en España en todo eso. Has señalado que el sector inmobiliario te ofrece la posibilidad de comprar por debajo del precio de mercado, incluso muy por debajo del precio de mercado, y entiendo que habrá gente que a lo mejor esté pensando en comprar para su propia vivienda que dirá, pues yo no encuentro nada por debajo del precio de mercado, al contrario, tengo que pagar más que el precio de mercado si quiero asegurarme el inmueble. ¿En qué contextos surgen estas oportunidades en las que hay que estar atento, ¿no? Para aprovecharlas? La rapidez es un tema a tener en cuenta cuando hay un tema de una separación, un divorcio, una herencia, temas así suelen beneficiar al que tiene la posibilidad de comprar, que no siempre es el que tiene el dinero disponible, a veces es simplemente el que sabe ver la oportunidad, sabe analizarla rápidamente, lanza una oferta y luego puede buscar con el banco o a veces incluso con inversores rápidamente dinero para llevar a cabo la operación. Rapidez, sin duda, es un punto a tener en cuenta. El siguiente punto es la idea de, para encontrar oportunidades, es comprar cosas que no tengas mucha competencia con otros compradores. Es decir, si voy a comprar una vivienda que lleva 50 años sin reformar, pues un cliente final sí que pueda comprarla, meterse en la reforma. ¿Pero qué implica comprar una vivienda para reformar para un cliente final? Uno, que mientras hace la reforma tenga que pagar la nueva y la antigua. Dos, el jaleo de reformar, que si no sabe hacerlo es significativo. Y también que a nivel de financiarte, cuando tú compras una vivienda para reformar, el banco, si te vas a financiar, te dará menos dinero y luego tendrás que pagar a pulmón la reforma mientras estás viviendo en otro sitio. Es decir, es un jaleo significativo. Yo he comprado pisos, los he reformado y los he vendido, más caros y ganando dinero, por la facilidad a la gente de darle, toma, mira, ella de mano, aquí lo tienes. O sea que un inversor inmobiliario aporta a veces ese valor de, te pongo ahí eso. Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir reformas? El tema de la rapidez y también temas que ya son un poquito más técnicos, pero cuando solventamos un problema o incluso creamos oferta de vivienda. ¿Cómo podemos crear oferta de vivienda? Un local que lo convertimos en vivienda. Esto un cliente final es muy raro que diga, me compro un local para hacer un cambio de uso de vivienda. Es muy raro. O alguien que diga, hay una estructura a medio terminar, un edificio que no se termina en la crisis, nosotros hemos comprado, lo vamos a terminar, lo vamos a vender, lo vamos a alquilar. Es muy raro que alguien diga, me encanta esta casa, que podría ser unifamiliar, la voy a terminar y demás. Con lo cual, ese tipo de ineficiencias del mercado son en las que entramos más. Y eso no significa que tengas un amigo que venda un piso, lo puedes comprar y lo puedes alquilar. De hecho, el mercado del alquiler
es un mercado menos exigente cuando compro. Si yo tengo que comprar, pagar gastos, impuestos, reformar y vender, tengo que tirar el precio bastante por debajo. Ujú. Si yo tengo que comprar para alquilar y me conformo con rentabilidades, que está muy bien, 5, del 6, del 7%, es más propenso que yo encuentre oportunidades porque no tengo que tirar tanto el precio para abajo. Ujú. Pero entiendo que esas oportunidades de las que hablas se han ido reduciendo con el paso de los años y que ahora hay que buscar Hay que mucho más. buscar mucho. Hay más inversores particulares cada vez más, que creo que se dan cuenta también que quizá el mercado de la bolsa sí que mucha gente, y hoy no entro, lo ve más caro, más alto y demás. Ujú. Y el mercado inmobiliario les da esa tranquilidad y hay mucho inversor que antes no se lo planteaba, que ahora al menos me llega a mí, que se lo están planteando esa posibilidad. Y aquí mi sugerencia siempre es que es mejor dar un paso que no darlo. Es decir, a veces es mejor hacer una inversión que no sea la perfecta, pero empezar a andar y empezar a ver esos resultados. Porque hay gente también en Bones Capital que quería invertir hace tiempo y al final lo quería hacer por su cuenta y no lo hizo y lleva 2 o 3 años con el dinero en el banco perdiendo valor Claro. de manera lógica por la inflación, que todos sabemos, pero también que lo que podían haber comprado mal comprado hace 2 años, ahora Es lo una pueden ganga, ¿no? comprar. Claro. Ahora sería una ganga si lo hubiesen comprado a ese precio. Y yo me cambié de oficina, tenía una oficina en Barcelona, en la Plaza Francesc Macià. Ahora tenemos la empresa aquí en Paseo de la Castellana, la oficina, y al cambiarme la oficina tenía como dosieres de cosas descartadas. En plan, descartadas porque no era un buen precio. 2, 3, 4 años más tarde, de esas carpetas que debería haber hecho limpieza antes, pero no hice, Ujú. las veía y decía, ¿cómo pude descartar eso? Porque me parecían auténticas gangas por el incremento del precio y en ese Claro. momento era como, oh, no, tengo cosas mucho mejores que eso. Ojalá ahora me ofrecieran Sí, esto, ¿no? sí. Em, claro, estamos hablando de inversión inmobiliaria, que por lo que entiendo puede ser para todos los públicos, pero claro, habrá pequeños ahorradores que nos verán y dirán, pero si yo no me puedo comprar mi casa, ¿cómo me estás sugiriendo que invierta en inmuebles? Si insisto, ya a duras penas puedo ahorrar algo para pagar la entrada de la vivienda y poder aspirar a ser propietario de la casa donde vivo. Sí, 2 cosas. Lo primero, mi sugerencia siempre es, para la mayor parte de gente en España, es mucho más rentable que vivan de alquiler, Ujú. es decir, pagando su propio alquiler donde viven, y que con el dinero que tengan compren con hipoteca, si hace falta, pisos, para que esos pisos les den una renta, se paguen todos los gastos incluidos de hipoteca, y lo que te sobre te pague tu alquiler o una parte de ese alquiler. Eso es lo más eficiente del mundo porque generalmente queremos vivir en casas que el precio que tienen y lo que cuesta un alquiler hace que podamos conseguir otras propiedades que el precio que tienen sea más bajo y el alquiler en proporción un poquito más bajo, pero no tanto, con lo cual la rentabilidad es más alta en otras casas. Número 1. ¿Y qué puede hacer una persona para empezar? Yo estoy obsesionado con eso, porque yo empecé de cero Ujú. y he conseguido generar un patrimonio con los inmuebles. Mucha gente piensa, y es lógico, decir, no puedo invertir en inmuebles porque no tengo dinero. O incluso, y es peor, tengo 150.000 euros ahorrados, voy a buscar propiedades de 150.000 euros como máximo. Creo que esas personas se están limitando por falta de conocimiento. Conocimiento del estilo de, si tú eres capaz de encontrar una oportunidad y me la traes a mí y yo la compro, yo encantadísimo en la vida te voy a pagar una comisión, Ujú. porque me estás dando lo más valioso que existe, que es el tiempo. Tú me ahorras tiempo, me das una oportunidad que yo analizo y veo que voy a ganar dinero. Te pago una comisión por ello. Ujú. Con lo cual yo invito a todo el mundo que tenga los conocimientos mínimos para poder hacer una intermediación al año. ¿Que esto hay que tributarlo? Sí, pues te das de alta de autónomos, tributar la factura que corresponda, que sean 5, 10, 15.000 euros. ¿Y cómo sería la vida si cada persona de España pudiera hacer una intermediación al año de un amigo que vende un piso, se lo vendo yo a través y ganar 10.000 euros al año? ¿Es para todo el mundo? Por supuesto que no es para todo el mundo. Pero esa posibilidad existe y deberíamos mediar los inmuebles como una posibilidad de generar dinero Ujú. independientemente del capital que tengamos. Luego, la posibilidad de decir, yo llego hasta un punto, es lógico, nosotros compramos con inversores. Dice, Pau, tú ya tienes una trayectoria. Sí, pero seguimos creciendo, hay proyectos que nos llegan y tenemos que comprar con inversores. Puedes pagarles a los inversores. Un 10%, muchos inversores están más que contentos con dejarte tu dinero, hacer una sociedad a medias, hay diferentes maneras de vincularlo, para hacer ese tipo de operaciones y que tú ganes una rentabilidad y que el inversor también gane una rentabilidad. Con lo cual es otro modelo para mí muy bueno para hacerlo en proyectos de comprar y vender.
Y son dos modelos sencillos. Y hay gente que hace un modelo, que también está bastante criticado, que es el modelo de alquilo una propiedad y con el permiso del propietario la realquilo por habitaciones. Como hemos dicho antes, el alquiler tiene un precio y al partir la vivienda y realquilarla tiene otro precio, pues ahí consigues ese beneficio de 500 euros por vivienda entera, 600, 800, 1000 euros. Y en la comunidad en Inversor Pro tenemos muchos casos de gente que invirtió 8.000 euros en una vivienda de cero y que cada mes se lleva 700, 800 euros hasta que el contrato expire y termine, ¿no? Pero es un ingreso recurrente que les da una rentabilidad muy buena. Has hablado del apalancamiento como una de las palancas a utilizar en la inversión inmobiliaria. Y este sería quizá una de las grandes diferencias con la inversión bursátil, donde el apalancamiento también es posible, pero bastante más arriesgado, por cuanto la financiación que obtienes pues, está sometida a margin calls, etcétera, que te pueden, en determinados momentos de caída brusca del mercado, ocasionar un destrozo patrimonial importante. En la vivienda, con la financiación hipotecaria, como que, bueno, también hay tipos de interés variables que te pueden, si suben mucho los tipos de interés, te pueden asfixiar un poco, pero una hipoteca tipo de interés fijo, el coste periódico de financiar la operación lo tienes cerrado y tienes acceso a un múltiplo de capital que desde luego no obtendrías si tuvieses que pagar la vivienda en su totalidad con tus ahorros. ¿Cuán potente es, ¿no? el efecto del apalancamiento? ¿Recomiendas, lo has dicho, ¿no? Pero por reiterarlo y explicitarlo, porque parece que mucha gente solo entiende el préstamo hipotecario como me hipoteco para comprar mi propia casa, como si fuese una especie de producto vinculado a la compra de vivienda propia, cuando en realidad tú puedes pedir una hipoteca sobre una casa que ya tengas en propiedad para tener financiación y hacer otras inversiones, o para hacer la inversión directamente, lo que decías de comprar una vivienda con hipoteca para alquilarla. Háblanos un poco sobre esto y también sobre la dinámica que se da con los bancos, porque entiendo que el banco, aunque esté dispuesto a darte una hipoteca, quizá no te da tanta hipoteca si es para una vivienda para alquiler que para una vivienda para residir. Sí. Por un lado, soy súper fanático de la posibilidad de poder financiarse y explorarla como mínimo. Habrá gente que dirá, no, yo no quiero porque tengo amigos que son de comprar todo en efectivo. Yeah. Tienes un coste de capital ahí, no tiene sentido tener hipotecas al 2 y pico %. Claro. No tiene sentido. Pero bueno, con tranquilidad quieren hacerlo y me parece bien. Pero como posibilidad creo que como mínimo hay que plantearla. ¿Cómo funciona el tema de las ventajas del apalancamiento, ¿no? Es muy importante. O sea, para mí, no apalancarte es un error de base. Y miremoslo estadísticamente. Si sabemos que cada año estadísticamente sube el valor de los pisos, aunque puntualmente puede haber una crisis y una corrección, pero que sube, significa que si yo soy capaz de endeudarme al 2,5% fijo, ahí vamos a hacer ese matiz de fijo, porque considero que ya el mercado tiene sus vaivenes y sus incertidumbres. Si tenemos la posibilidad de pagarlo incluso un poquito más, de asegurar algo que no sabemos, no tenemos ni idea cuánto a cuánto están los tipos de interés en 3 meses, aunque lo estimamos, en 3 años es una idea y en 10 años es ciencia ficción. Con lo cual, el hecho de que la gente haga hipotecas de tipo variable me parece temerario y cortoplacista. O sea, mi sugerencia hoy en día es tipo de interés fijo, a largo plazo, tanto como puedas, y ya está. Sobre todo es temerario si no tienes capacidad de resistir subidas, claro, porque si dijeras, hombre... Pero a 10 años no sabemos qué capacidad tendremos tampoco. Sí, hombre, pero, a ver, sí que hay escenarios de subidas de tipos que no son imposibles, pero sí son improbables. Que los tipos se vayan al 15%. No, entonces, si tú dices, oye, yo puedo aguantar unos tipos del 5 o del 6, mi pronóstico es que se van a mantener bajos, me la juego entre comillas, pero porque me la puedo jugar sin exponer mi patrimonio gravemente, ¿no? Pero ¿qué necesidad hay pagando 100 euros más al mes? Sí. No sé, es cada uno la visión y la versión que tenga ahí al riesgo. No, yo también soy muy fan de las hipotecas a tipo fijo, pero que puedo entender que si uno dice, oye, yo creo que los tipos van a estar casi al cero durante 10 años, pagar un 2,5, pues si van a converger al cero es una barbaridad. Y si no convergieran al cero, sino que se fueran al 5, no voy a perder la casa ni voy a mal vender. Bueno, pero claro, que una persona diga yo me voy a hipotecar a tipo variable al 0 porque es lo único que puedo pagar. Pues entonces ahí sí tienes un problema. Es 100% ahí. Abrimos un segundito que es importante. Me preocupa / inquieta por qué los bancos ofrecen a bombo y platillo
las hipotecas mixtas ahora. ¿Qué ven los bancos que son más inteligentes que yo no soy capaz de ver? Ven que habrán subidas inminentes en los próximos años de tipos de interés y ahora es como mixta y luego vamos a variable, o sea, ahora fijo y luego vamos a variable. Me inquieta que los bancos tienen políticas agresivas de hipotecas mixtas. A 5 años, para mí, ciencia ficción lo que pueda pasar ahí, pero me inquieta eso. Bien, entonces, el apalancamiento. El apalancamiento es ultra necesario, porque entendiendo que el mercado inmobiliario vaya a subir con el tiempo, algo que siempre ocurre, aunque hay años que puntualmente no, si yo soy capaz de cerrar una hipoteca fija al 2,5% y esa hipoteca fija, que es lo que pago por esta casa, lo que hace es que me cuesta menos de la revalorización media de ese inmueble. Ya no hablemos del cash flow que ese inmueble me da. Tiene sentido que si yo modelizo eso a nivel económico, diga, no me interesa comprar una casa, me interesa comprar 3 con hipoteca porque lo que pago de intereses será mucho menor de lo que cobraré de cash flow, sin duda, y de la revalorización de ese activo. Entonces, ¿cómo cambia la foto si en 25 años, en lugar de tener una casa pagada desde el día 1, tengo 3 casas que se han pagado solas por el cash flow del inquilino y además esas 3 casas tienen un valor sustancialmente más alto? Para mí, patrimonialmente, solo tiene sentido, o principalmente tiene sentido, si lo miramos desde el punto de vista de comprar casas para alquilar, habría que hacerlo con hipoteca. Pero, ¿cuál es la respuesta que suelen dar los bancos cuando imaginemos que llega un pequeño ahorrador? Sí. Dice, oye, esto me convence, voy a comprar, tengo, no sé, 50.000 euros ahorrados, no me puedo comprar, obviamente, un inmueble con esos 50.000, pero un inmueble a lo mejor no muy caro para alquilarlo, si puede ser la entrada, si me da el banco financiación. ¿Cuál es la reacción de los bancos cuando llega no un gran capital, sino un pequeño ahorrador y plantea esta operación financiera? Cada vez mejor. Hace unos años se veía como, otro que nos quiere pegar un gol, un pelotazo, crisis financiera. Cada vez se ve mejor. Sin embargo, los tipos de interés a veces son menos buenos, pero sobre todo te dan menos porcentaje. Si típicamente un banco te puede dar un 80 para vivienda propia, 90, incluso a veces 95, 100%, es raro que suban a estos porcentajes en una vivienda, segunda vivienda o en una vivienda para inversión. 60-70% suele ser lo habitual. Yo con clientes que tienen patrimonio lo que les sugiero es que el 60 es poco para el tipo de operación de riesgo que tengan y si pueden conseguir un 80 o 90% lo hagan y es como, ya, pero el banco no me lo da, ¿cómo lo hacemos? Y una opción es que si tienen cartera con el banco, por ejemplo, de inversiones de bolsa, pues que ignoren eso para poder conseguir, especialmente si es una cartera largoplacista que no van a vender, que si tienen esa deuda un poquito más elevada, con mucha seguridad a nivel inmobiliario, con un activo bien comprado por debajo del precio de mercado, que también se va a revalorizar con el tiempo. Cuando hablamos de inversión inmobiliaria, hay diversas estrategias de inversión inmobiliaria. Aquí estamos, de alguna manera, describiendo la de compro apalancadamente para alquilar a largo plazo, pero tú, por ejemplo, no es la que típicamente empleas y aparte de la que empleas tú, que ahora nos explicarás, también hay muchas otras. ¿Nos puedes hacer como una especie de mapa de las distintas estrategias muy variopintas que uno puede seguir en el mercado inmobiliario? El mercado inmobiliario es inmenso. Podemos comprar una plaza de garaje, eso es, una nave, un hotel, un centro comercial, un amarre, o sea, muchas cosas diferentes y todo eso son inmuebles. Con lo cual, yo me atrevería a decir que todo lo que vemos que está quieto son inmuebles. Es decir, vemos un terreno en las afueras, es un solar, donde se puede hacer una nave o se puede construir. Vemos incluso, tengo amigos que se dedican a este negocio, pequeños terrenos en las afueras y los compran no para construir porque no se puede construir, sino para poner pancartas y vender publicidad en esos terrenos. Eso también es un negocio que tiene una raíz como inmobiliaria y luego venden la publicidad por ahí, ¿no? Es decir, el mercado es inmenso y cada mercado tiene sus propias políticas y el mercado inmobiliario ya es inmenso, el mercado de las viviendas es inmenso y cada región tiene sus propias peculiaridades, empezando por los impuestos, que cada comunidad autónoma tiene unos diferentes. Hay incluso usos y costumbres. Hay sitios donde la comisión la paga el vendedor, otras que la paga el comprador, otras que es a medias. Hay muchas cosas diferentes. Pero para hacerlo súper fácil, vivienda. Vamos a entrar en vivienda. En vivienda lo que tenemos es, lo que yo sugiero que la gente empiece es una vivienda que puedas comprar que ya esté hecha, que ya sea vivienda, es para mí lo más fácil. Compras una vivienda que es vivienda,
y luego si hace falta las reformas, con la idea de alquilarla, con la idea de venderla. Con lo cual, el modelo, ¿cuál es? Compro algo para alquilar o compro algo para vender. Hay dos maneras de ganar dinero con los inmuebles. O como vaca lechera, que es como me da dinero cada mes, o la otra manera, que es compro algo para que sea como matadero, ¿no? Como para vender la carne, ¿no? Como lo compro y luego lo liquido, lo vendo, ¿no? Serían como esas dos modalidades. Una vivienda. Eso es lo más fácil, una persona que entienda. Compro el segundo B de este edificio que está ahí, necesita más o menos reforma, la fachada habrá que poner una rama a la comunidad o no, lo que sea, pero compro algo con la idea de venderlo, con la idea de alquilar. Fácil. Luego hay cosas que se le parecen a un piso, pero que no son un piso. Tipo un local que puede ser convertido en piso, un entresuelo que puede ser convertido en piso legalmente. Luego hay modelos que son, no puede ser convertido en una vivienda legalmente, pero en algo que se le parezca, aunque legalmente no lo sea. Un local que por dimensiones tenga 22 metros cuadrados, legalmente no lo puedes reconvertir en una vivienda, pero sí que puedes hacerlo un loft, que puedes alquilarlo a como si fuese una vivienda, aunque esa, digamos, ingreso debería llevar un IVA y no ir como ley de arrendamiento urbano, sino que debería llevar por ahí un IVA, ¿no? Eso es otra modalidad. Otra modalidad que hay es comprar cosas que se le parecen, tipo una vivienda casi terminada, pero que está por terminar y que probablemente en nota simple conste como solar. Otra posibilidad, ¿no? Entonces, son como diferentes etapas del ciclo económico, ¿no? Y es un poco como la comida, a veces pongo el ejemplo de la comida, ¿no? Tú puedes comprar la pieza entera del conejo entero, puedes comprar el conejo ya cortado, el conejo preparado en un plato ahí de conejo en el supermercado, o puedes ir a un superchef que te procesará ese conejo. En función del punto donde lo compres, esa materia prima, te va a costar una cosa u otra, y en función de dónde lo compras y dónde lo dejas, tendrás más margen o menos margen en ese sentido. Mercado inmobiliario a nivel de residencial, básicamente serían estas ideas en función de dónde lo cojas, y pensamos en comprar. Pero yo invito a la gente a decir, si tú tienes la capacidad, los conocimientos, los contactos, no pienses solo comprar. Piensa también en la posibilidad de, si yo puedo saber que este local se puede convertir en vivienda y que este local que se convierte en vivienda habrá gente que lo querrá comprar, pues puedo convencer a un inversor o a varios inversores de hacer esa operación y acompañarles, por ejemplo, en ese proceso. Nosotros hemos comprado muchos edificios con inversores y lo que hemos hecho ha sido comprarlos, rehabilitarlos. Si había inquilinos, negociar con ellos y pagarles para que se vayan, ir en ese sentido vendiendo piso a piso, y hemos convertido un edificio, finca vertical que se llama, un edificio entero, muchas veces sin división horizontal, es decir, todo es una única pieza. Hemos dividido las piezas, hemos hecho la división horizontal y se han vendido piso a piso. Depende de dónde lo cojas y dónde lo dejas, pues es inmenso. O sea, sí. Y seguro que me dejo algunas ideas más, pero es muy inmenso las posibilidades que existen en este mercado. Esa es una modalidad de inversión quizá más activa o más activista. Sí, sin duda, sin duda. Si uno pretendiera una inversión más pasiva en el mercado inmobiliario, ¿qué opciones tiene? Porque una, ya la hemos expuesto, que es compro y alquilo a largo plazo, pero sí. ¿Cómo ves también otras modalidades de inversión inmobiliaria más indirecta, como pueda ser invertir en socimis o bueno, pues juntar capital con otros socios y comprar un inmueble y repartirse el alquiler, por ejemplo? Ahí lo único que tener en cuenta es que te fíes del negocio inmobiliario que se va a llevar a cabo. Porque yo he visto muy a menudo muchos proyectos que dices, como esencia y como tesis de inversión molan, pero luego igual hay algunas cosas que a mí particularmente me chirrían. Es decir, a mí me dicen, vamos a comprar y vender una propiedad. Vale. ¿Y quién lo va a gestionar? Lo voy a gestionar tal persona. Ok. ¿Cuánto va a cobrar? Un 50% del beneficio. Vale. ¿Y cuándo va a cobrar ese beneficio? Al final, bueno, si me cuadran los números me parece razonable. Pero que haya propuestas que sean tipo, vamos a comprar, reformar y vender un edificio. ¿Cómo va a ir la cosa? No, mira, el gestor de entrada va a cobrar un 5% de comisión. Ah, bueno. Y luego tendrá un fee por la gestión del project management de no sé qué y va a cobrar 4.000 euros cada mes. Y luego, si sobra algo al final, va a cobrar un sacrificio. No puede. O sea, tiene que haber mucha alineación. Y a veces, no lo digo por los socimis, pero hay propuestas que creo que van más encaminadas en hacer rico al gestor que en hacer rico al inversor. Y tiene que haber un equilibrio lógico. Nosotros, en nuestros vehículos de inversión, en nuestros proyectos, como somos el primer inversor del proyecto, siempre tenemos esa mirada de invertimos aquí
Y como nos falta dinero para invertir en los proyectos, buscamos gente que nos acompañe. Y evidentemente cobraremos por ese trabajo que hacemos al final los beneficios, ¿no? Entonces, yo creo que más que buscar el modelo, tienes que estar cómodo en los incentivos que tengas con cada uno de esos gestores, en la experiencia, en el track record y luego en la operación. Porque todos nos podemos equivocar y aunque tengamos un track record impecable, puede que una operación no salga bien. Con lo cual, la responsabilidad de una inversión es del que invierte en ese sentido. Pero hay opciones muy buenas a nivel de Socimi. ¿Por qué la gente no invierte más en Socimis en España o en REITs fuera de España, que sería lo mismo? Porque la rentabilidad es penosa. Entonces la gente muchas veces prefiere invertir en una vivienda directamente y tiene también ahí el factor apalancamiento. Claro. Si yo invierto en un REIT que me da un 4% de rentabilidad versus invertir en una vivienda que me da un 6%, pero la apalanco y subo a 2 dígitos la rentabilidad de mi capital invertido, mucha gente dice, me quedo con una vivienda que además, aunque esté mucho más diversificado y tenga un REIT o incluso un ETF de REITs en Estados Unidos y demás, lo veo como algo lejano, algo intangible y demás. Pero sé que tengo un pisito en mi barrio que alquilo a la peluquera de mi barrio. Me da como más confianza. Que financieramente quizá tenga sentido la diversificación, sí, pero es que la rentabilidad que me puede dar un 4 versus un 12 apalancado es el triple. Y la reversión de ese activo también, si lo hago bien y compro por debajo del precio de mercado, se puede dar, ¿no? Son estrategias diferentes, ni mejor ni peor. Y creo que el pequeño ahorrador que puede llegar a comprar una propiedad a su nombre, creo que se siente más cómodo haciendo eso. ¿Cuál sería el ahorro mínimo? Ya sé que... Claro, 35.000 euros. O sea, si no tienes 35.000 euros ahorrados, ni te lo plantees. Para comprar una vivienda con hipoteca, yo sugiero 35.000 euros, que es lo que te permitiría comprar una propiedad con 35.000 más hipoteca, hacer algo de reforma y demás, que esté en torno a los 100.000 euros. Hay propiedades en España por debajo de eso, sí, muchas, en barrios de zonas que quizá no compensan. Pero esa compra no sería en zonas top de grandes ciudades, ¿no? Pero podríamos llegar a comprar en el sur de Madrid, por ejemplo, en sitios no muy buenos, no en ciudades, pero en sitios de ciudades no muy buenas. Pues en Fuenlabrada habrían barrios que podríamos comprar por 100 y poco mil euros. Podríamos comprar en zonas como Móstoles, podríamos comprar en sitios de ese estilo, no en todo Móstoles, sin duda, pero hay barrios, hay zonas que se pueda comprar. Aquí sí que huiría de algún tipo de activo, que generalmente son más conflictivos en estas zonas, como los bajos. Los bajos suelen ser más baratos en estas zonas, a veces son un poquito más conflictivos. Huiría de pisos muy altos sin ascensor, porque el tipo de inquilino es un inquilino que no es muy bueno, pero 100, 100 y poco se puede comprar. En los alrededores de Valencia se está comprando muchísimo a precios de entorno. Nuestra empresa compramos mucho ahí, tanto en el sur de Madrid como en los alrededores de Valencia. En Zaragoza. Para mí Zaragoza es una ciudad que en los últimos años lo ha hecho bien y como las grandes capitales han ido creciendo, y Zaragoza además me parece que está en un sitio muy estratégico. Entre muchos sitios está como un... Igual, Madrid es el centro, pues es un subcentro, por decirlo así. Es una ciudad que está teniendo rentabilidades chulas y se pueden comprar pisos por menos de 100.000 euros que den esa rentabilidad. Entonces, 35.000 euros, ¿no? El ahorrador que se plantea... Se puede con menos, pero quizás estás comprando un activo. Y a mí me gusta diferenciar lo que es rentabilidad de valor. Y hay gente que busca rentabilidad máxima. ¿Cuánto es lo máximo que puedo conseguir? Y ahí puedes comprar pisos por 20.000 euros en España. En Castilla-La Mancha tienes pisos, incluso casas sin vecinos de arriba ni abajo, por 20.000 euros. La rentabilidad y la liquidez de eso es baja. Y la otra parte es el valor. El valor sería comprar un piso en el centro de una gran ciudad, que la rentabilidad sea muy bajita, porque el precio es alto, pero la seguridad de poder vender y tener liquidez y la seguridad también de poderlo alquilar es mucho más grande, ¿no? Entonces, para mí un inversor tiene que elegir, si quiere invertir en inmuebles, en qué punto de esta línea entre la rentabilidad máxima y el valor máximo invertir. ¿Dónde invierten los ricos? En valor. ¿Dónde invierte Amancio Ortega? Compro un edificio carísimo que me da una rentabilidad del 2%. Tiene un montón de dinero, ya le está bien, y sabe que tiene algo líquido que cualquier fondo de inversión podrá comprar en cualquier momento. ¿Dónde compramos la gente que tenemos menos dinero? Pues al principio a veces hacemos el numerito porque nos emociona decir que hemos comprado muy bien, y luego cuando tienes 4 problemas con inquilinos y demás dices, voy a irme moviendo más para acá, y vas haciendo una rotación de cartera. Sí, es un poco value versus growth, ¿no? Sí. Justamente te quería preguntar, imagínate un ahorrador que tenga, no sé, 150.000, 200.000 euros, que por tanto, si se apalancara, podría llegar a comprar ya un inmueble con unas dimensiones mucho más considerables. En esos casos, ¿tú qué recomendarías? ¿4 o 5 pequeños inmuebles o un gran inmueble? Para alquilar 4 o 5 pequeños inmuebles. Siempre dan más rentabilidad.
Miremoslo en precios. Tú quieres comprar un piso en Madrid que se alquila por 1.500 euros. Con suerte ahora con están los alquileres. Fácil, esa vivienda cuesta 400.000. Ujú. En cambio, por 400.000 euros podrías llegar a comprar 4 pisos que se alquilarán por 650 cada uno de esos pisos. Es decir, la rentabilidad. Cierto es que pagas 4 comunidades, o sea, no es lineal. Claro. Hay que hacer el Excel y hay que hacer los números. Pero la rentabilidad siempre es mayor. Ujú. Pero en cambio los ricos comprarían el grande, ¿no? Los ricos, que buscarían el valor, comprarían Eso la es. vivienda grande porque les da más liquidez, les da más tranquilidad. El tipo de inquilino, generalmente, es un inquilino mucho mejor. De hecho, las viviendas más premium de Madrid, las viviendas, he dicho, más premium de Madrid, que quede claro ese detalle, no se alquilan a personas, se alquilan a empresas. Ujú. Que eso a veces, en la sexta también lo he comentado algunas veces, es un debate que a veces he tenido, es como, igual estamos contra el alquiler turístico y demás, ¿y por qué no prohibimos a las empresas que alquilen viviendas para montar sus oficinas? Ujú. No Sí, digo claro. que se vaya a hacer, pero ¿por qué nos molesta que un guiri Sí. venga una noche a pasar al piso de arriba o de abajo y no nos molesta la fotocopiadora de la oficina durante todo el día, de lunes a viernes? Sí, ¿no? ¿Cuántos notarios hay? ¿Cuántos dentistas hay, por ejemplo, en espacios que son Sí. vivienda, ¿no? Eso, si es alquiler turístico, lo demonizamos como está quitando espacio de vivienda, pero normalizamos, y cuidado, tampoco es que me parezca mal, pero obviamente la doble vara de medir es muy obvia, de pues todos los negocios que se desarrollan en una vivienda. Exacto. A mí, yo no estoy por la labor de que eso se cambie, no estoy aquí diciendo Sí. expulsemos, pero sí que es cierto que es curioso que nadie haga ese Ujú. ataque a las empresas que alquilan viviendas para poder vivir. Y si se hiciera, si eso se llegaba a cabo en algún momento, en el centro de las ciudades se desbloquearían tal cantidad de viviendas Ujú. que nos asustaríamos. ¿Cuán serio es el problema de la liquidez, ¿no? Porque uno de los grandes miedos que se tiene, una de las grandes cautelas que se establece a la hora de invertir en vivienda frente, por ejemplo, a la bolsa, es, bueno, ya, pero es que esto no es especialmente líquido. Has dicho, bueno, si compramos propiedades premium, donde la rentabilidad sea más baja, pero tienes como contrapartida mayor liquidez. Pero claro, si buscamos rentabilidad, eso es menos líquido, según has explicado, pero ¿cuán serio es ese problema de liquidez? Es decir, ¿cuánto tiempo podemos estar sin vender a un buen precio cuando necesitemos vender? ¿Cuánto podemos llegar a tener que rebajar el precio si queremos vender rápido? Por tener también ese riesgo en cuenta a la hora Sí. de planteárselo, ¿no? No lo percibo como un riesgo, lo percibo como una prima de descuento por tener prisa. Es decir, yo si quiero vender un activo rápidamente sobre su valor de mercado, no sobre lo que en mi cabeza eso debería valer, Sí. es fácil que tenga que rebajar un 10% del precio. Ujú. En viviendas de menor importe, ese porcentaje puede ser incluso mayor. En viviendas de superior importe es menor. Es decir, una persona que quiera vender rápido una casa de 800.000 euros, es raro que le tiren una oferta de te bajo 100.000 euros, te bajo 80.000 euros. Sin embargo, en una casa de 80.000, que te quieran discutir 10.000 euros a la baja y demás, es normal si tienes prisa o si se da cuenta al comprador que tienes prisa. Con lo cual, eso existe. Alternativas a esto para no tener prisa cuando tienes prisa es usar ese inmueble, sobre todo si tienes la posesión, es decir, la posibilidad de acceder al inmueble, haciendo algún préstamo, por ejemplo, con el banco. Mira, estoy vendiendo esta propiedad, hazme un préstamo puente, una póliza con garantía hipotecaria o incluso una hipoteca, aunque por costes quizá tenía un poquito más de costes, no tenía sentido. Y puede ser una buena manera, si tienes claro el precio de venta y tienes cierta rapidez por vender o necesidad de liquidez, decir, mira, voy a ir al banco, pongo esto en garantía y gano ese dinero y tengo cierto tiempo para vender. Pero sí que existe, hay que ser muy conscientes de esos. Mis clientes cuando compran para alquilar no suelen estar preocupados por la venta porque lo hacen en una visión a largo plazo. Los clientes que compran para vender están preocupados por vender cuanto antes, más rápido, mejor, pero en sus cálculos ya han hecho todos, es decir, tengo ese precio, que sé que ese precio con una probabilidad muy alta se va a vender rápido, con lo cual están protegidos o están tranquilos en ese sentido. Y si uno no quisiera rebajar, ¿no? Porque has comentado que para vender rápido un 10%, a propiedades más pequeñas a lo mejor 15 o incluso 20, y si uno dijera, no, yo no voy a rebajar nada, me como la espera, ¿cuánto tiempo de media habría que esperar para vender a valor de mercado esas propiedades? Valor de mercado es un concepto en inmuebles y que evoluciona bastante, ¿no? Cuesta mucho porque es imposible saber el valor de mercado. El mercado cada vez está como más, en ese sentido, informado, con lo cual ya todo el mundo asume que es valor de mercado.
De hecho, hay plataformas como Idealista, que tienes idealista.com/maps, que ahí pones la referencia o la dirección y te dice cuánto estiman ellos que valga esa vivienda o a cuánto se debe alquilar con unos franjas y con unos rangos. Con lo cual, cada vez estamos en un mercado más competido y donde la más transparente, información ¿no? está. Sí. Pero yo te diría que sin duda, hablamos de, pueden pasar perfectamente meses si tú quieres vender una propiedad que no tenga cierto encanto. ¿Cómo hacemos los inversores para vender las cosas a precio de mercado en menos tiempo? Poniéndole encanto, poniéndole algunas plantas, alguna decoración y demás, como que sobre todo si que vendemos al cliente final, que se vea viviendo allí. O a veces también lo que hacemos los inversores es no vendiendo el inmueble, sino vendiendo el inmueble con el negocio que tiene el inmueble. Un ejemplo de esto. Si yo hago cojo un local muy grande y lo quiero cambiar en uso y convertirlo en diferentes estudios, no es lo mismo que le va a dar a un inversor la idea de te he reformado y te he hecho 8 estudios en este local, a que le diga te he alquilado estos estudios, ya te dan esta rentabilidad y tú desde el día 1 cobras. Claro. Esto, Pablo, un cliente que tenemos aquí en Madrid, hace esto, coge espacios, los cambia de uso y los alquila y luego lo vende como un proyecto ya en mano con rentabilidad, como a veces con los hoteles, que no es nuestro sector. O pisos turísticos también. Pisos turísticos. Claro. Vendes la explotación del activo, vendes el negocio antes de eso. Con lo cual ahí son esos temas. Pero pueden pasar meses y dependerá de la zona. Habrá zonas que se venden a precio de mercado y habrá zonas que sea muy difícil. De hecho, yo tengo como regla en mi empresa, no se analizan pisos, ni siquiera se compran, no perdemos ni un minuto en viviendas que estén en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Porque considero que es la demanda mínima de gente, de población, para que tenga sentido de interacción. Dicho esto, este año hemos comprado muy cerquita de Toledo, por la confluencia, está cerca de Toledo, en un municipio de menos de 10.000 habitantes, un edificio entero para terminar, que estaba para terminar, y a las 3 semanas teníamos todos, más de 30 pisos, todos los pisos ya vendidos y lo estamos ahora terminando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que había una demanda, a pesar de que en esa población no, de poblaciones al lado. Claro. Pero para mí 10.000 habitantes son relevantes. A mí a veces me dicen, tengo una rentabilidad de un piso del 12%. Digo, dime dónde, porque está en una mala zona. Y es importante. La liquidez no te la planteas cuando compras, te la planteas cuando vendes. Yo no soy muy fanático de los coches y de los relojes, por ejemplo, y a veces te puede hacer mucha ilusión comprar un coche o un reloj o lo que sea, y no es lo que te cuesta cuando lo compras, es lo que te dan cuando lo vendes. En inversión bursátil también se emplea en ocasiones la expresión círculo de competencia para determinar el tipo de acciones o de sectores en los que inviertes, ¿no? Básicamente, zapatero a tus zapatos, ¿no? Invierte en aquello que conozcas y sepas invertir. Y esto te lo pregunto de cara a abrir otro melón, que es el de la inversión fuera de España, ¿no? Porque, bueno, en España existe riesgo regulatorio, probablemente mayor que en otros países, y no solo eso, ¿no? Sino que si uno ya tiene su vivienda en propiedad en España, su trabajo y, por tanto, su principal fuente de ingresos en España, su pensión pública comprometida a cobrar en España, como que ya tiene a lo mejor muchos intereses económicos localizados en este país, y mientras este país no estalle, pues tampoco pasa nada, pero claro, si tú tienes tu casa, tu trabajo y tu pensión y además tus inversiones inmobiliarias en España, pues como le vaya mal a España, estás vendido, ¿no? Pero por el contrario, claro, uno se podría plantear, pues invierto en Portugal, o invierto en Francia, o invierto en Marruecos, que son mercados muy distintos, pero que al menos geográficamente te quedan cerca. Pero si no sabes demasiado sobre esos mercados, el control que puedes llegar a tener, los cambios de impuestos, de regulaciones que a lo mejor ni siquiera entiendes. Entonces, ¿tú cómo ves el panorama de la inversión inmobiliaria en el extranjero? Con tu razonamiento, perfecto. Sin embargo, el razonamiento que veo por redes, por gente que me escribe en Instagram, es totalmente diferente. Me han propuesto algo, un tío por internet, que no conozco nada y me propone comprar una villa delante del mar en un sitio que por desgracia iba a un tsunami por tema estadístico en 8 años, en Bali, Filipinas, Indonesia, Malasia, donde sea. Eso me parece una huida hacia adelante de me meto en algo porque me parece atractivo, chulo, y podré ir con mis amigos al bar y decir, tengo una villa en Bali. Eso no mola. Ese razonamiento tuyo, de economista, de persona sensata y tal, si lo haces desde ahí, bien.
pero tendríamos que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es decir, hay mercados que pueden dar más rentabilidad porque son mercados que están en auge y te estás beneficiando del crecimiento de esos mercados. Y hay mercados que no solo que puedan dar más rentabilidad, sino que hay que ver el riesgo. Yo, por ejemplo, comprar una villa en Bali, donde sé que la villa nunca sea 100% mía, porque hay como un leasing, creo que son 50 años o cierto periodo de tiempo, pues me da cierta cosa. Ahora mismo, mercados como Bali han crecido tanto que ahora ya la moda no es hacer villas en Bali, porque ya no hacen. Ahora es en Lombok, que es una islita, que es un rollo, porque el aeropuerto te llega a Bali y luego tienes que coger un barco para ir a otra isla o un otro avión. También tiene el aeropuerto de Lombok, que tiene el mundial, es el de las motos, de todo esto, de Fórmula 1, creo que es de motos, de MotoGP. Entonces, lo que quiero decirte con esto es, si es una huida hacia adelante de me voy fuera porque me parece chulo, cuidado. Primer riesgo. Segundo riesgo, hay gente que invierte fuera porque está cansadísima de los impuestos de España. Y yo siempre digo, la inversión en inmobiliaria en España es buena a pesar de los impuestos. Entonces, hay propuestas tipo, que no son tan bonitas a mi gusto, tipo, invierte en Dubái. ¿Cuántos anuncios hemos visto en internet de invierte en Dubái? Pero parece que si no inviertes en Dubái no eres nadie. Bueno, pues invertir en Dubái es un país que podrá tener cosas muy buenas. Yo he estado un par de veces y me ha gustado estar ahí. No viviría por como yo soy, pero me ha gustado estar ahí en Dubái. Y digo, ostras, si yo invierto en Dubái, ¿qué me da Dubái? Bueno, pues veo que es un país que tenía 0 impuestos, pero ahora tiene un 9% de impuestos. Bueno, veo que es un país que, guste más o guste menos a los europeos expatriados, es un país que es una dictadura. Bueno, es decir, hay cosas que en cierto momento, cuando las cosas se pongan malas, con el cambio climático y demás, puede que Dubái mire por sus expatriados que han invertido desde fuera o miraba más por los emiratís, todos los países, ¿no? Por los emiratís y demás, probablemente por eso, ¿no? Cuando Indonesia se da cuenta que la economía ha crecido por la inversión inmobiliaria y la gente trabajaba en el inmobiliario y cuando las casas ya estaban construidas no hay dinero, no hay economía, no hay sustento para eso, mirará más por los que pusieron dinero en su día para hacer crecer el país o mirará más por sus habitantes. O sea, son países, no comparemos si queremos Indonesia con Dubái, pero que me da cierto miedo y es cierto que todos convergimos y todos convergimos a veces al caos y a lo malo. Entonces, a mí, yo no tengo ninguna inversión fuera de España, me da miedo invertir fuera de España en inmuebles, me da miedo invertir fuera de España, pero me gustaría entender el por qué y el cómo se hace. ¿Con qué cosas me sentiría yo especialmente cómodo? Pues, honestamente, con una empresa como la mía, que hiciera cosas fuera de España y que me diera confianza, porque yo sé cómo llevamos haciendo las cosas nosotros y a veces veo proyectos que vienen encauzados, a veces por amigos míos incluso, que han visto una oportunidad porque son buenos en marketing y negocios y los admiro en ese sentido muchísimo, pero son gente que no tiene experiencia en inmobiliarios o apenas tiene, que son muy buenos en marketing, que han visto una oportunidad que no digo que exista, pero te planteas una visión a 10 años y digo, yo si me voy a República Dominicana, otro país que también se ha puesto de moda, me voy a alquilar ahí una casita y no me voy a complicar la vida teniendo una casa para alquilar. Esa es mi visión particular. Y a veces, o sea, yo sé que mola, dices, República Dominicana, pseudo paraíso fiscal, para los extranjeros, con ventajas y demás. Clima, PSOE, ¿sí? Fantástico. ¿Decías? No, hay miembros del PSOE, pero bueno, vale. chascarrillo. Sí. Vale. En ese sentido, dices, ostras, sitio bonito, clima bueno gran parte del año, no todo el año, por las tormentas y eso tropicales, pero gran parte del año. Un sitio chulo, puedes invertir, está creciendo el mercado y demás. Suena bien, pero yo me quedo con España. Y ya para terminar, en muchos momentos a lo largo de la entrevista no solo has mostrado tu faceta como inversor inmobiliario, sino también como acompañante de otros inversores inmobiliarios y también como expositor de tesis de inversión inmobiliaria. Entonces, otra línea de negocio que entiendo que tenéis, aunque no es ni mucho menos la principal, es pues la de formar a inversores inmobiliarios y también la de ser vehículo de inversión para pequeños ahorradores que no quieran ellos solos dar el paso a la inversión inmobiliaria. Háblanos un poquito sobre estas dos líneas y cómo la gente, si le interesa, se puede informar. Fíjate, yo en ese caso que empecé solo, en 2012 compramos el primer edificio, compré el primer edificio con los judíos, aparte de ahí fui haciendo operaciones y tuve la brillante idea, un poco loca en ese momento en 2013, de montar un canal de YouTube y empecé a compartir contenido y demás.
Ese canal de YouTube no tenía la intención de ofrecer formación ni nada de eso, a pesar que la docencia, y creo que se nota, me encanta. Fui 7 años profe en la universidad, así que es algo que vivo bien, vivo desde dentro y es algo que me gusta mucho, pero no tenía esa vocación. Y tanta gente me lo pedía, me lo preguntaba, y de, oye, Pau, una formación y demás, que a finales del 2019 se me ocurrió hacer la primera formación, que fue presencial en mi despacho en la Plaza Francesc Macià en Barcelona, con 9 personas, porque la mesa era grande, que éramos 9 y la punta yo, 10. Yo les vomitaba en un fin de semana todo lo que sabía y ahí se quedaban un poco locos y luego con muchas ganas de activar todo eso. Con el tiempo, y gracias a la pandemia, pasamos esto online, que es inversorpro.com, que es la formación que tenemos ahora. Formación es un concepto que, aunque soy muy fanático de la docencia, creo que ahora se queda corto con lo que tenemos en Inversor Pro y considero, y te comparto contigo, que el futuro no va tanto hacia la formación, porque por suerte hay podcasts como este que mucha gente se puede formar, informar y demás, sino que va hacia el acompañamiento. Entonces la visión que tenemos en Inversor Pro es no solo con muchos vídeos, material, recursos, Excel, documentos, contratos, darte todo lo que necesitas para invertir, sino tener consultorías grupales o incluso privadas contigo dentro del programa para acompañarte a que tú puedas invertir. Es decir, nuestra misión no es tener un curso o una formación con mucha gente, que es admirable, y hace un tiempo éramos eso, ahí teníamos alumnos y alumnos, es tener gente que quiera invertir y que le podamos dar el contenido y el acompañamiento para que lo haga. Esa es nuestra visión por la parte de Inversor Pro. Luego, ese acompañamiento generalmente es, te ayudo para que tú lo hagas, pero hay veces que es, mira, estoy conociendo más el sector inmobiliario, esto requiere tiempo, requiere gestión, no tengo tiempo, no hay problema. ¿Quieres comprar o alquilar? Pues tenemos nuestra empresa Mones Capital, que te podemos acompañar y buscar pisos para que tú simplemente vengas a notaría o hagas unos poderes incluso, que compres el inmueble y nos encarguemos de todo. Y luego en los proyectos que nosotros invertimos para comprar y vender, también desde Mones Capital, hay veces, muchas veces, que son proyectos grandes, no tenemos todo el capital y gente de esa comunidad o seguidores de Instagram o seguidores de YouTube nos escriben y tenemos una lista de espera para que cuando hay gente que está ahí, pues que pueda invertir en nuestros proyectos, en donde nosotros invertimos y con una alineación perfecta de intereses que nosotros cobramos cuando eso se ha vendido, no el minuto 1, como a menudo ocurre. Entonces hemos hecho un ecosistema sin quererlo, sin buscarlo, a base de la demanda de la gente, donde acompañamos a que tú inviertas por tu cuenta y te ayudamos, o bien inviertes en proyectos nuestros o te buscamos pisos para que los compres y los alquiles. Genial, pues muchas gracias, Pau, por acompañarnos durante todo este rato de podcast hablando sobre la situación del mercado de la vivienda en España, sobre si hay o no hay burbuja y sobre distintas herramientas y estrategias de inversión en el mercado inmobiliario. Creo que, como bien decías, pues es un podcast que proporcionará formación a mucha gente, al menos a un nivel elemental para ubicarse y quizá a ampliar sus horizontes de cara a relacionarse con el mercado inmobiliario. Si queréis alguna de las opciones que mencionaba ahora Pau, de recibir formación o de acompañar en el proceso de inversión, pues también podéis hacerlo a través de los links que encontraréis en este podcast. Y nada, muchas gracias por todo este tiempo y por compartir tus conocimientos. Ha sido un placer, espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se pongan manos a la obra si quieren invertir en inmuebles, que seguro que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias a ti y también a todos los que nos habéis seguido durante todo este tiempo de podcast. Espero que hayáis disfrutado con él y nos vemos en un próximo episodio.